Le damos la bienvenida, sí, a nuestro expositor del día de hoy. Esperemos que ingrese. Ingeniero, era que se ponga la camiseta del ídolo y regresa a jugar el ídolo, güey. Un bebé. Mala suerte, mala suerte. Ingeniero, era que se ponga la camiseta del ídolo y regresa a jugar el ídolo, güey. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. El audio, Julito. A ver, ahí. Sí, está, perdón. Ahí. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches, Jair, qué gusto, buenas noches. Van a pasar estos hijos. Qué bestia, viernes estudiando, muchachos. Así toca, así toca. A ver, Sí toca. ya estamos, Julito, estamos todos, sí. A nombre del Instituto Tecnológico Superior Mariano Samaniego, te damos la bienvenida a la charla del día de hoy. Somos el tercer ciclo de mecánica automotriz. Esperamos que esta charla sea de agrado de todas las personas y tanto tuya sí sea satisfactoria para el bien de todos. ¿Sí? Un poquito de la biología de nuestro expositor del día de hoy, si me escuchan. El compañero es graduado en tecnología de mecánica automotriz de la San Francisco de Quito, ingeniero automotriz de la Politécnica Salesiana. Sí, él ha trabajado en talleres como Ecowagen, sí, como mecánico, Autodelta, talleres Kilómetro, y cargos laborales ha tenido como talleres Automotriz Continental, asesor de servicios, taller técnica automotriz, gerente de servicio de la línea Hyundai, elevadores y máquinas, maquinarias Nexto, jefe de mantenimiento, Reintec, sí, vendedor, Schaeffler, Brasil, gerente de cuentas para Perú y Ecuador, y muchos más. Sí, tiene una larga trayectoria, sí, no lo vamos a decir toda porque se nos va a ir el tiempo. Entonces, nuestro expositor tiene mucha experiencia. Julito, tienes la palabra, bienvenido. Esperamos que todo sea de agrado para el público, ¿sí? Gracias, Jair. Chuta, ese recibimiento me hace sentir viejo, más viejo. Sí. Bueno, sí, ahí muchas gracias por el espacio que ustedes nos dan. Jair me comentó hace 2 semanas que estaban tratando de ver cómo podían hacer un poco las clases de una manera diferente. Bueno, ahorita por el tema este del COVID, tenemos que acostumbrarnos a estar en la casa y a usar las herramientas de estas tecnológicas. Pero bueno, ¿no? Esto es así, hay que cuidarse y sobre todo pensar que salir de esta todos juntos. Como Jair les indicó, bueno, yo empecé trabajando de mecánico, como creo que muchos aquí, cambiando aceites, aprendiendo a hacer frenos, sacando los frenos de atrás, los tambores que son muchas de sus resortes, la cosa más difícil que hay. Y después de esto, bueno, ahí aparte de preparándome, lo que ustedes están haciendo, conociendo un poco más las cosas, pude trabajar en talleres un poco más grandes en donde ya no va tanto, va más ahí un tema de productividad que se llama, ¿no? Ya no es tanto ahí el arreglo del carro, sino es cuánto tiempo se demoran arreglando el carro. Se trabaja más por manuales técnicos, se trabaja en tienes prácticamente los repuestos ahí, entonces uno va entendiendo otras cosas ya un poco más allá, pero creo que lo importante aquí es lo del carro, es los sistemas que manejamos como técnicos automotrices, es comprender y poder dar un servicio eficiente, ¿no? Un servicio eficiente. Fíjense que nosotros como mecánicos somos eh, tenemos una mala imagen, así, porque si ustedes preguntan en la calle, el mecánico siempre roba, el mecánico siempre cambia el repuesto que no es. Y eso es un poco lo que tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que aforarnos y entender que este trabajo que nosotros hacemos es súper importante. Actualmente yo estoy trabajando en taller. Como les dijo Yair, trabajaba en una multinacional, trabajaba dando
haciendo el tema de los pedidos y trabajaba como asistencia técnica sobre embragues. No sé si es que ustedes han visto una marca de embrague de una caja amarilla que se llama Look, que es original en la línea brasilera. Ese embrague lo hacíamos ahí en Brasil, lo hacíamos en Alemania, en México, con algunas fábricas. Ahí un poco me enteré de cómo es este tema de la manufactura de las piezas, de los spare parts, se llama piezas de recambio. Es el mercado de aftermarket, no es el mercado de autopartes de piezas originales. Trabajábamos con rodamientos FAC y con poleas INA. Lastimosamente, en este tiempo, estas marcas, buenas marcas, fueron cayendo porque todo se empezó a fabricar en China. Entonces, en China, en Corea, en mercados emergentes. En el 2018 estuve en Alemania en la feria más grande de autopartistas del mundo y en realidad todo está volcado para allá, incluso las fábricas de los camiones, fábricas de frenos, ahora están fabricando por allá en China, en Indonesia, en países, como les explico, de economías emergentes, o sea, de economías que las están saliendo. Es un poco más barato la mano de obra, el tema de electricidad, el tema de predios, el tema de impuestos. Para países emergentes les hacen prácticamente, les invitan a las fábricas grandes para que vayan allá a poner su dinero porque son fuentes de trabajo. Entonces, un poco fue cayendo este tema. Y la última etapa de este tema de los repuestos fue que empecé a hacer capacitaciones en talleres. Entonces ahí fue cuando empezó un poco la revolución y lo que le decía a Yair, que ustedes como técnicos responsables tienen que entender que no solamente es el buen trabajo que se haga dentro de un mantenimiento, sino es el conocimiento que uno pueda pasarle al operario del vehículo. Es súper importante el tema de cómo le funciona, cómo él le hace los mantenimientos, con qué periodicidad. La materia de mantenimiento en la universidad es súper importante porque si bien habla de máquinas, habla de que el operario es una parte súper importante dentro de esto. Entonces, es un poco paradójico porque los maestros, en su gran mayoría, hacen un buen trabajo, pero no saben, por ejemplo, la procedencia de los repuestos. Eh, Generalmente siempre se culpa al repuesto cuando algo sale mal. Normalmente es el repuesto está malo y créanme que porque, o sea, lo he vivido en carne propia, en las fábricas normalmente se hace repuestos bajo ciertas normas ISO, bajo ciertas certificaciones. Entonces, todo funciona en el vehículo, una cosa a través de la otra, y es esto, ¿no? O sea, si es que yo, por ejemplo, daño el embrague, puede ser porque estoy manejando mal, puede ser porque estoy sobrecargando el vehículo, puede ser que haya un problema de desalineación. Si es que daño los frenos del vehículo, les decía ahí, por ejemplo, a mí me pueden dar un carro instalado, todo el freno nuevo, pero yo me acabo las pastillas porque no sé manejar o le sobrecaliento a los frenos. Ustedes saben, el tema del líquido de frenos es muy importante, nadie lo verifica. Hay máquinas específicas para revisar la, el tema de Y la útil. no recuerdo exactamente la palabra de líquido de frenos, pero el líquido de frenos capta humedad. Entonces, cuando hay temperatura, hay humedad y esto funciona con el embrague, se dañan las bombas. Entonces, todo es un sistema que va acoplado y todas estas cosas. Y lo que más me impactó, por así decirlo, es el tema de la viscosidad de aceite, porque en todas las mecánicas que visitaba por el tema de garantías, el tema de reparaciones de motor, el tema de varias cosas, siempre era la tónica o la formalidad que todo el mundo pone aceite 20W50 porque dicen que ese es el que tiene que poner. Entonces, me puse a investigar un poco respecto a esto, hice algunas charlas de lubricación y por eso es que le dije a Yair que me gustaría compartir esto con ustedes, porque es un tema súper importante. La gente no se da cuenta de que la viscosidad del aceite tiene muchísimo que ver dentro del funcionamiento, dentro del buen funcionamiento del vehículo. Los ingenieros automotrices que fabrican, que hacen, ustedes ahí en la materia de metrología deben haber visto que las mediciones en los cojinetes de biela, cojinetes de bancada, en los orificios
de lubricación son sumamente pequeños y están diseñados exclusivamente para un tipo de aceite. Entonces, el hecho de que uno le cambie porque el carro tiene mucho kilometraje y todo eso ha hecho y hace, por ejemplo, que las bombas de aceite fallen, que los propulsores hidráulicos fallen. Entonces, trabajábamos con una fábrica de Brasil que se llama Shadec. Seguramente habrán escuchado de esta bomba de aceite, tiene propulsores y tiene varias cosas. Entonces venían los técnicos y nos decían que por ahí hay que empezar, o sea, hay que empezar poniendo el manual del vehículo por delante. Entonces, por eso es que hicimos esta capacitación para los talleres con este tema en especial y particular, porque la mayoría de daños de motor se viene dado por ahí. Ahora, el tema de, por ejemplo, ustedes, yo les puedo dejar escrita, trabajábamos con una fábrica en Brasil que es especialista en fabricación de pistones, de cojinetes de biela, cojinetes de bancada, todo lo que es una reparación de motor. Las más fuertes del mundo en sí. Es una fábrica que se llama Male y esta otra que se llama Colben Smith, que es una filial de Motor Service. Entonces, estos son unos alemanes que prácticamente crearon la movilidad. Los rodamientos se crearon en Alemania por allá después de la Segunda Guerra Mundial. De eso también, si quieren, en otra clase podemos hablar extensamente de esta de FAC. Tengo mucha información de ellos porque es interesante ver realmente cómo estos países desarrollados, los alemanes, ellos empezaron a crear los rodamientos para poder mover los muertos, aunque no lo crean, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo su país destruido. Los hermanos Schaeffler justamente inventaron este sistema para poder hacer camillas, para poder transportar los escombros, los muertos. Entonces, la historia se viene dando de esa manera, ¿no? Igual la rueda se inventó por el tema de movilidad. Entonces todo se basa en una necesidad. Entonces, les voy a dejar, ahí si Yair me permite, les puedo dejar el link. Ahí pueden ustedes descargarse, por ejemplo, folletos súper interesantes. Yo tengo algunos aquí descargados en mi computadora. Por ejemplo, miren, tengo este. Tabelas, miren, estos de aquí. Esta es la fábrica. Tabelas de torque. Daños de pistón. Hay algunos que están en inglés, otros que están en español, otros que están en portugués. Entonces, esto es importante porque ustedes saben, el torque de los pernos de aprietes son súper importantes, la plasticidad, la elasticidad de esto, lo pueden ver en materias un poco más extensa, pero los fabricantes serios de repuestos un poco como que lo que hacen es darle información libre y abierta para la gente de taller, para la gente que usa. Porque paradójicamente, la gente que tiene dinero es la gente que solamente es el comerciante, que trae el repuesto, lo vende, pero el mecánico, que es el que lo ocupa, el que sabe, es el que está mal vestido, es el que le tratan mal, al fin y al cabo es el culpable si es que algo pasa en el repuesto, ¿no? Entonces, es interesante que nosotros como mecánicos nos vayamos capacitando en esto, de dónde viene el repuesto, cómo trabajar con manuales de vehículos. Ahora es la época de la información, Yair mismo siempre me comparte grupos de Facebook que tienen un montón de manuales dentro de ellos, ¿no? Entonces ahí yo me bajo manuales de Ford, manuales de electrónicos, manuales para verificar códigos de falla, para verificar qué tipo de sistema de inyección tiene, si es que, qué marca incluso es del sistema de inyección. Ahora fíjense, en todos los carros chinos que están llegando, tienen sistema Bosch de inyección. Y eso es porque la Bosch ahora está en la China. Entonces, todo lo que se está haciendo en la China, los chinos nos dieron un golpe, una bofetada, porque dijeron, bueno, el precio del carro es este. Entonces, es interesante ver realmente cómo ha ido un poco evolucionando el mercado y hasta dónde vamos, porque creo yo que llegamos a la cúspide de la ola. O sea, ahorita ya esta tecnología de motores de combustión interna es una tecnología del siglo XIX, siglo XX, y va a acabarse. O sea, eventualmente nosotros tenemos que pensar que los carros eléctricos están aquí, ya tenemos bicicletas eléctricas, scooter eléctricos. Entonces, este tema de los motores de combustión interna y todo ahorita de inyección electrónica, hay mucha información en el mercado. O sea, para nosotros
el mecánico que no se capacita realmente es porque no quiere, porque ustedes ponen en Google cómo reparar una caja automática, cómo programar una caja automática, incluso salen los pasos. Entonces, va por ahí la situación. Para no desviarnos del tema, como les decía, el tema del aceite es lo que yo vi fundamental dentro de mi experiencia de venta de repuestos y de daños, porque todos los motores, los vehículos que se dañan es básicamente por el aceite. El aceite es como para nosotros la sangre y deberíamos, por ejemplo, un taller técnico que se especialice en algo, debería sacarle una muestra de aceite y mandar a hacer una prueba en el aceite, porque es un análisis de aceite, se hace es como una máquina centrífuga que prácticamente le quita todas las partículas que tiene el aceite y te dice si es que este tiene estaño, si es que tiene altas cantidades de estaño, tú puedes prever de que ya tiene algún desgaste en el cigüeñal, cosas así, ¿no? Entonces ahí tú puedes empezar a proponer qué otro tipo de aceite puede usar o si es que puede usar algún aditivo para suplementar esto. Ese es un tema así como algo así como doctores realmente, porque nosotros a través de las herramientas lo que hacemos, lo que tenemos es, podemos dar un diagnóstico general del vehículo y la parte del motor, nosotros como trabajamos en el taller, por ejemplo, les voy a contar, yo trabajo con flotas de vehículos y les gusta el trabajo porque cuando llegan al taller, primero que nosotros no les cobramos por todo lo que hacemos, ¿no? O sea, prácticamente yo saco bujías, mido compresión, después anoto todo esto en unas tablas que se pueden hacer súper fácil en Excel, incluso hay programas de mantenimiento que están ya detalladas para esto. Yo prefiero hacerlo en Excel porque este flujo de datos a mí me va dando como que una idea de cómo es lo que el dueño está usando el carro. Entonces pueden hacer prueba de compresión, pueden hacer prueba de estaquiedad, pueden hacer visualmente se puede ver cómo está básicamente las bandas, etcétera, etcétera. Entonces esto es en un contexto general lo que ustedes pueden hacer, cómo pueden hacer una buena reparación para que el vehículo, el objetivo del vehículo es que se mueva, ¿no? Que se mueva sin gran costo para el operario. Entonces el operario tiene que entender que los mantenimientos preventivos son mucho mejores que los correctivos y a través de estos sistemas que ustedes pueden hacer, pueden idearse sistema motor, yo le divido al carro como sistema motor, sistema suspensión, sistema de tren motriz, que ahí está la parte de todo lo que es suspensión, embrague, si es que es caja automática, llevando los kilómetros del aceite. Y como les digo, es importante saber qué tipo de repuestos uno está poniendo, sobre todo el tema del aceite. Entonces, aquí yo había hecho una presentación que la voy a abrir ahora, que es una presentación que hicimos en algunos talleres de vehículos de la línea pesada. Compárteles nomás, Julito. Y el link también puedes pasarles por aquí por el chat o me lo pasas al WhatsApp y yo les envío a ellos. De una, sí. Ya te envío el link porque ahí se pueden empezar a descargar, como les digo, varios. Bueno, ya tengo aquí abierto esto. ¿Quieren que les comparta la pantalla? ¿Cómo se hace eso? En la parte de abajo hay un botón verde que dice compartir pantalla. Ah, aquí está. Este de aquí. Ahí está. No sé si es que ya lo están viendo. Sí, ya le vemos, sí, ya le vemos. Julito, lo único que te pediría es que les bloquees en la parte de arriba, sí, porque para que no te pasen la diapositiva, a veces tocan la pantalla del teléfono y se les pasa. En la parte de arriba te sale para bloquear, inhabilitar la pantalla para todos. Estás compartiendo la pantalla. Nueva función. Control remoto más. En los puntos, en los Ajá. puntitos, y ahí te dice inhabilitar pantalla para participantes. Inhabilitar anotación Ya, de los sí, participantes. sí. Ya. Ya, dale nomás. Muchas gracias. Ya, entonces déjame un ratito. A ver. Señores, antes de nada, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar? Por favor. Sí. Les escuchamos. Ya, dame un ratito, nada más estoy abriendo la teoría porque ahí solo está la presentación. Entonces, señores, ¿alguna duda, alguna pregunta?
acerca del tema. Sí, buenas noches, ingeniero Julio. Una consulta, ¿por qué la mayoría de conductores siempre tratan de poner al aceite 20W50? Más o menos con el análisis de estudio que usted mencionaba. Sí, mira, realmente yo no tengo una respuesta para eso. Eso es algo que yo me he preguntado un montón. Siempre les pregunto por qué 2050 y realmente ellos no me saben responder. 2050 es porque el vendedor del aceite es el que les dice, es porque no hay el conocimiento adecuado de qué significa en realidad 20W50. No tenemos claro cuáles son los significados del aceite, no tenemos claro qué es el API, no tenemos claro qué es un aceite SN o SJ, etcétera, etcétera. Entonces, yo pensaría que va por ahí, porque realmente a mí también me sorprende, porque, por ejemplo, en estas que son las que más problemas nosotros teníamos, las D-Max 2.4, esos motores están hechos para un aceite 5W30 o 10W30. Según el manual de funcionamiento, dice que tienes que poner un 5W30. Igual les podemos pasar, tengo algunos, aquí está. Tengo algunos manuales que les podemos compartir, pero realmente yo pensaría que es por este tema que les digo de la falta de conocimiento respecto a esto. Entonces, la gente cree que porque es un 20W50, el carro va a tapar un poco más por ejemplo, si es que tiene ya algún desgaste dentro del cojinete o tiene algún desgaste en propulsores, va a dejar de sonar esto y es al revés, o sea, porque si es que yo tengo un desgaste en la parte de abajo con un aceite más pesado, lo que voy a hacer es que el aceite no fluya de la manera que yo quiero que fluya. Más bien se va a quedar estancado y vamos a tener algunos problemas en el futuro, por ejemplo, propulsores hidráulicos, lo que les decía de esta 2.4. La 2.4 viene con, perdón. Este motor de la 2.4 viene con propulsores hidráulicos en la parte de arriba, en el cabezote. Entonces, es donde más se va a tardar el aceite en llegar, ¿no? A la parte de arriba del vehículo, porque desde la parte donde está el aceite ubicado en el cárter hasta que empiece la parte de bombeo de la bomba, a pesar de que tiene una válvula de sobrepresión, todas las bombas para mantener, digamos, la presión en el sistema, cuando el vehículo está frío siempre se va a tardar en llegar. Entonces ustedes de hecho pueden oír en ese carro, en la 2.2, en el Corsa 1.8, en todos los que tienen estos propulsores hidráulicos, el momento de la prendida, cómo los propulsores están trabajando sin aceite, o sea, están trabajando, digamos, metal con metal y tiene un sonido particular que es taca, taca como una máquina de coser. Entonces, el momento en que ustedes reemplazan a un 15W30 o un 10W30 o un 15W40, este sonido suena menos, o sea, tiene menos tiempo de duración. Y eso es interesante porque en la mayoría de pruebas que hacíamos, por ejemplo, volvíamos a armar el cabezote, les dábamos otra vez propulsores nuevos. Me acuerdo que esto era una marca brasilera que se llama Aplic, es una caja roja, no sé si ustedes lo hayan visto, pero le volvíamos a armar y poníamos un aceite mucho más liviano o el aceite que decía el manual y de repente el carro ya no sonaban los propulsores y en un minuto cargaban y después ya no sonaban. Igual es igual de necesario ver dentro de las instrucciones de los propulsores cómo hay que tenerle sumergido a los propulsores en aceite antes de instalar por lo menos 24 horas. Todo eso los fabricantes se encargan de poner dentro de las cajas de la fabricación, pero lastimosamente los mecánicos no leemos las instrucciones, porque les digo, porque yo he visto, o sea, nosotros, por ejemplo, en Brasil hicimos un documento exclusivamente para el actuador hidráulico del Corsa Evolution. Es el código en Look, era el 510.007310 y era uno de los actuadores hidráulicos que más se vendía. Dentro de la caja nosotros poníamos un informativo que decía el informativo exactamente cómo es lo que ustedes tienen que usarle, ¿no? Entonces, normalmente este viene con un O-ring, que son como los O-ring de los
inyectores, así un O-ring, y el O-ring viejo se quedaba dentro del O-ring nuevo y este se ponía, había una sobrepresión y se rompía la carcasa, porque la carcasa es de polipropileno. Esa es otra cosa que los mecánicos antiguos no entienden, el avance que hay dentro de la ingeniería de materiales. Eso es una materia muy extensa y es donde más se habla en recambios automotrices, porque, por ejemplo, el polipropileno es un plástico, en realidad, que parece un plástico, pero es mucho más duro que un acero, pero no es resistente, es como un vidrio. Puede ser duro, pero no es resistente, por ejemplo, a una caída o a una sobrepresión. Entonces, yo creo que va más por ahí para responder tu pregunta, porque a mí me pasaba lo mismo. O sea, yo llegaba a los talleres y decía, pero ¿por qué le pone 20W50 a un carro de gasolina que nunca aquí en el Ecuador vamos a llegar a menos 10 grados centígrados? Tal vez en Cuenca, ahí en el páramo, en el peor de los casos, de en la mañana que uno se despierta, pero nunca vamos a tener esas condiciones tan extremas. Entonces, yo creo que es un poco por falta de información y también porque no estamos acostumbrados a trabajar con el catálogo y a tener nuestras propias ideas. Nosotros absorbemos de lo que la gente nos dice, pero no investigamos y no queremos ir más allá de lo que nos han dicho. Por ejemplo, en un embrague, ustedes saben que una carcasa de un embrague se ajusta en los pernos en cruz. Y se sabe eso y todo el mundo sabe eso, pero porque le dijo el maestro que así se hacía y porque el maestro antes le dijo a él que así se hacía, pero no encuentran la lógica. Entonces ahí un poco es como que explicar de qué es lo que sea y para mí es lo bonito de la mecánica, que uno puede tener su lógica porque como les explico, ningún carro es igual. No es igual el carro de una doctora que le trabaja y que solo le prende en la mañana y se va al hospital, llega, le apaga todo el día, está hasta la noche, le vuelve a prender y se va a la casa, que la de un taxi que está circulando todo el tiempo. Entonces, eso es lo interesante de nuestra carrera, que nosotros somos los encargados de empezar a pensar y darles a ellos que pensar. Entonces, yo a los operarios siempre les digo, a los dueños de los vehículos les llamo operarios, tienen que leer el manual. Miren, justo aquí tengo un cliente que se compró una Renault Stepway nuevita, un Sandero. Ay, creo que aquí no me van a ver en la cámara, ¿no? Porque estoy viendo Sí, la sí, pantalla. sí te vemos, Julito, sí te vemos. Entonces, le dije que por favor me prestara esto para ver qué es lo que dice y aquí está clarito qué aceite tiene que usar, cómo es el nivel de aceite del motor, cómo es el añadido, el llenado, el líquido de frenos, de lavaparabrisas, para qué son tantos botones que tiene, las presiones de los inflados de los neumáticos. Entonces esto es algo que el operario debería saber y que ya nos exime a nosotros de una responsabilidad de un daño. Porque si es que yo estoy andando con la llanta baja del vehículo, obviamente voy a tener un daño, es como los zapatos, les digo yo a las llantas. Si es que yo pongo una llanta que no está permitida dentro del diámetro de lo que dijo el constructor, es como que si yo andaría con los zapatos grandes. Entonces voy a tener un poco más de daño en el sistema de rótulas, en el sistema de la suspensión, etcétera, etcétera. Entonces, es por ahí, yo creo, amigo, por un poco la desinformación y por la falta de la información que nosotros queremos, porque es más fácil decir, sí, ¿sabe qué? El 20W50 me han dicho que es bueno, dicen que es bueno y yo me voy con ese, pero nunca supe en realidad cuál es el aceite que el fabricante me lo recomendó, ¿no? Entonces creo que va por ahí el tema. No sé si tengan alguna otra pregunta o comenzamos con este documento que hice, que es un poco la historia de lo que son los aceites, de qué aceite debo colocar a mi vehículo. Como les digo, nosotros tenemos la obligación de ver qué aceite es el que le ponemos. Nosotros somos los que recomendamos eso. Ahí el fabricante de móvil, el que sea, cualquiera sea la marca. A mí no me gusta mucho hablar de marcas de aceite porque en realidad todas yo creo que son iguales, pero ellos lo que nos dan es una gama para escoger y nosotros somos los que tenemos que ver. Entonces hay que investigar de, como les explico, de cuál es el trabajo del vehículo, cada cuánto le prenden al vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algún? Señores, ¿alguna pregunta? Ah, perdón, Julito, ¿alguna pregunta más, señores? Si no, para comenzar. No, señores, ninguna. Dale. Dale nomás. Entonces, la viscosidad de aceite. Primero que nada, vamos a saber
aquí, miren, está un poco de, tenía yo, ¿qué es la viscosidad? ¿Qué es lo más importante? No sé si es que está aquí, pero bueno, la viscosidad es la propiedad de un fluido, básicamente para ver en qué tiempo el líquido recorre de una distancia a otra. O sea, la viscosidad es la posición del movimiento de este fluido, de este líquido. Entonces, eso es lo más importante de entender, comenzando por este tema, ¿no? Entonces, ¿qué aceite yo debo colocar a mi vehículo? Ahí tenemos un poco de cosas, por ejemplo, si es que el vehículo es a carburador, si es que el vehículo es de inyección, si es que el vehículo es de los años, dependiendo de qué año sea, tenemos mucho que ver con este tema, ¿no? Como les digo, ahora ventajosamente es la época de la información y tenemos toda la información a nuestra mano. ¿Cuál era el objetivo de este documento? Es explicar en idioma sencillo cómo proteger el motor con la selección del aceite correcto. Esto, lo que les decía, el aceite se compara con la sangre en nuestro cuerpo. O sea, el aceite es lo más importante dentro del vehículo. Es lo más importante, muchachos. Y igual de importante que en este tema, tal vez no lo vamos a hablar, pero yo me peleo todas las veces con la gente que llega a los talleres, es que el vehículo tiene que funcionar con refrigerante de motor. El refrigerante de motor nosotros no podemos mezclar con agua común y silvestre, así como mezcla todo el mundo, porque el agua que nosotros le metemos tiene muchos minerales, tiene cloro, es hecha para básicamente el consumo humano, no para el consumo, no para poner dentro de una máquina. Entonces, he visto mucha degradación en los líquidos refrigerantes al mezclar con agua. Hay algo súper sencillo que ustedes pueden hacer en el taller, en su casa, donde quiera. Pueden hacer una canaleta para coger agua de lluvia. El agua de lluvia no tiene ningún mineral, de hecho es buenísima para las plantas, no solo para los carros. Y es chistoso porque le decía ahí con la persona que trabaja en el taller, mi socio, le decía, vendamos agua de lluvia, agua de lluvia en galón, porque es lo mejor que se puede poner para un vehículo. No, no es recomendable poner esto. Entonces, mientras el vehículo esté con el sistema de lubricación, con un aceite correcto y en el sistema de refrigeración con presión, y con un fluido que evite mucho de lo que oxidación, que evite la temperatura en altas, en bajas, el motor va a funcionar bien. Es lo único que el motor necesita para funcionar, son estas dos cosas. Vamos a hablar un poco de la clasificación de aceites, fases de funcionamiento en el motor y los problemas asociados con la viscosidad de aceite. Entonces, miren las consideraciones que habíamos puesto aquí, es que hay vehículos con catalizador que necesitan cuidados especiales. Por ejemplo, el catalizador, ustedes han visto todas las veces que abren el capó de un vehículo, dicen no exceda el límite del aceite porque puede ocasionar daños en el catalizador. Entonces, estas son las consideraciones. En la historia es que en los años 60 había solamente un tipo de aceite básico, que es en los años 60 es donde empiezan a tener los motores de combustión interna una mayor potencia, por así decirlo, porque antes de esto lo que único que hacían era el efecto de transporte. Había pocas fábricas que tenían motores robustos, digamos así, con bastante torque, bastante potencia, y en los años 60 empiezan los famosos motores V8, 350, 351 de Ford, de GM y de Dodge. Entonces ellos empiezan y dicen, bueno, este tema es súper importante, el tema del aceite. Entonces, en los años siguientes, el Instituto Americano de Petróleos, API, en cooperación con los fabricantes de motores, aceites y vehículos, empezaron a establecer las normas para clasificación de aceites básicos y aditivos. Fíjense que este API es del Instituto Americano de Petróleos y el SAE es del Instituto Europeo de Petróleos. Básicamente son lo mismo y por eso es que dentro de la caja del aceite ustedes pueden ver SAE 10W30 y abajo API SNJ. Entonces, aquí los motores, por ejemplo, motores a gasolina siempre van a tener las iniciales SB y los motores a diésel siempre van a tener las iniciales SC. En el curso de esta década, varias compañías empezaron a vender aditivos con mayores cantidades de antidesgaste para resolver los problemas del tren de válvulas especialmente. Entonces, miren, desde allá ya viene el tema del tren de válvulas, por lo que les decía, ¿no? Es hasta que llegue la parte del aceite, hasta que llegue a la parte del cabezote, hasta la parte del tren de válvulas, toma su tiempo. Entonces,
Este tiempo ellos trataban ahí de compensar con aditivos y fórmulas antidesgaste, básicamente, para que se alojen dentro de estos dispositivos. Son como detergentes. Ya vamos a ver más adelante cómo es este tema. Los objetivos del sistema de lubricación, ustedes saben de memoria, es reducir el rozamiento o fricción para optimizar la duración de los componentes, disminuir el desgaste, reducir la temperatura, limpiar y arrastrar impurezas y residuos de carbón, sellar el espacio entre los pistones y los anillos para mantener la compresión. Esto es súper importante. Entonces, desde aquí empieza el tema, por ejemplo, del 20-50. Si yo pongo un 20-50, el carro no me humea. Entonces, esta es como que algo que los mecánicos ya tienen dentro de su, o sea, es como que yo hago una cosa que creo dentro de mi cabeza y que creo que esta cosa es así. Entonces, como les decía, en estos de los fabricantes de Mahle, Mahle es el primer fabricante de pistones de Fórmula 1, ellos hacen pistones de cerámica. Les voy a pasar el link de este Mahle Alemania para que ustedes vean el proceso de fabricación de estos pistones, es súper interesante. Entonces, ellos nos explican que los rines dentro de un pistón nunca están quietos. O sea, nosotros cuando armamos un pistón ponemos en acierto de gradaje, ¿no es cierto? Yo siempre les armo a los motores con el sello de Mercedes, porque así es como en Alemania todos lo arman. ¿Cómo es el sello de Mercedes? Tiene uno así como el signo de paz, ¿no es cierto? Redondo. Justamente hacen el signo de Mercedes ese por cómo se arman los pistones allá. Entonces, el primer ring, perdón, le ponen alineado para un lado. Después el segundo ring le ponen completamente al otro lado y el otro ring al otro lado. Pero los rines siempre van a funcionar. Mientras ya está el funcionamiento del motor, los rines siempre van a estar girando. Nunca se van a quedar quietos los rines. Los rines siempre van a estar en movimiento constante, en movimiento constante, en movimiento constante, y el único sellador de espacio entre los pistones es el aceite. Y es por esto que es vital ponerle el aceite que el fabricante recomiende, porque los fabricantes hacen los motores diseñando y calculando justamente estos movimientos. Son micras las que estamos ahí hablando. Por ejemplo, en los cojinetes, son micras por donde pasa el aceite. Es una capa mínima que se hace ahí. Entonces aquí vamos a ver el efecto del aceite en el motor. Justamente estamos hablando aquí de los cojinetes. Se llama lubricación hidrostática y dice que se introduce lubricante en el área del soporte de la carga a una presión suficientemente elevada para separar las superficies con una capa relativamente gruesa. De esto se encarga la bomba de aceite. En el caso de los motores de combustión interna, antes de que se genere la lubricación hidrodinámica, es necesario generar una fuerza que separe a los elementos móviles. Esta fuerza se genera al inyectar el lubricante por medio de una bomba, la cual normalmente es movida por el motor. Fíjense que en la mayoría de motores, si no es todos, en realidad no estoy seguro, no puedo decir todos, pero en los que yo he trabajado al menos, siempre la bomba de gasolina, la bomba de aceite, está conectada con el cigüeñal. Entonces, el momento en el que yo enciendo a través de la válvula check que tiene la bomba de aceite, manda esta lubricación hidrostática para dar la primera capa de nivelación de aceite. Esa es la presión que ustedes tienen en el barómetro que se la pueden medir. Después, la lubricación hidrodinámica es cuando uno acelera y ahí sube la presión, pero solamente sube la presión si es que la capa hidrostática está bien, o sea, digamos, tiene el diámetro necesario para esto. Si es que yo tengo una luz de la bomba que se prende, de la lámpara del aceite, que es la que generalmente se prende, no es por falta de presión en la bomba, sino es por falta de presión en el cigüeñal. Entonces, eso es una parte súper clave, porque cuando nos reclamaban las bombas de aceite, llegábamos así con el tema del medidor de presión de aceite y tenía más o menos la presión dada. Pero después del momento en el que aceleraba, ya no subía, tiene que subir la presión, pero esa subida de presión es a través siempre del giro del cigüeñal que empieza a mandar esta presión. Entonces, este tipo de lubricación permite suministrar el lubricante a todas las partes que lo requieran y no depende de la velocidad de rotación de los elementos. La cantidad de lubricante inyectado depende de la presión de la bomba, de la temperatura y de la viscosidad del lubricante. Entonces, esto es importante. ¿Por qué
es importante el tema de la viscosidad, porque la viscosidad del aceite permite que esta primera capa llegue a toda la parte del motor a través de las galerías del bloque. Entonces, para que suba el lubricante a la parte del cabezote, toma su tiempo, y si que no tiene una viscosidad adecuada, ya vamos a ver luego que 10W30 de 20W50 no tiene nada que ver, es muy diferente. Uno pensaría y dice, no, es que si el motor tiene 500.000 kilómetros, entonces yo ya tengo que poner un aceite más pesado. Sí, es verdad, la lógica es buena, pero no podemos nosotros pasarnos de un extremo a otro. Por ejemplo, hay, dentro de los vehículos que hago mantenimiento, hay una Ford Ranger del año 99. Ese motor es increíble, tiene 500.000 de kilómetros, nunca se le ha abierto, y ese carro de verdad funcionaba con en la tarjeta, o sea, en el manual de propietario dice que el motor ese tiene que funcionar con un aceite 5W40. Entonces, después de los 380.000 kilómetros, este aceite 5W40 empezó en verdad a botar humo por atrás, porque ya el aceite parece que era muy liviano y se estaba quemando. Lo cambiamos a 15W40 y dejó de humear, no suenan los propulsores, y como les explico, el carro tiene más de 500.000 de kilómetros sin reparar. Y la última vez que le hicimos un mantenimiento fue que tenía una fuga en la parte del tapaválvulas. Entonces sacamos el tapaválvulas, pude ver las válvulas, pude ver, no las válvulas, perdón, pude ver el árbol de levas y los propulsores, y es increíble ver cómo no existe desgaste dentro de eso. Entonces, la vida prolongada de un motor no está diseñado para durar 100.000 kilómetros, 150.000 kilómetros. Un motor está diseñado para durar 500.000 de kilómetros por lo bajo. Como otra anécdota, les cuento cuando estuve trabajando en Brasil. Nosotros fuimos a hacer a la flota de vehículos, de buses, de omnibuses. Allá, buseta significa vagina, entonces allá se llaman omnibuses. Si ustedes van a Brasil y dicen que me subí en una buseta, les dicen que suerte la suya. Pero se dice omnibuses. Entonces esta empresa de omnibuses tenía 1.200 omnibuses dentro de su cooperativa, digamos así, y tenían un sistema de mantenimiento increíble. Entonces los mismos omnibuses que vienen acá, que es el Volkswagen 17210, que por ejemplo hay en Cuenca, no sé en Loja, porque en Loja es una La tierra Cariamanga media. creo que tiene unos 4 buses Volkswagen de los que Entonces, estás nombrando. estos omnibuses allá en Brasil, una reparación de motor duraba 1.000.000 de kilómetros. 1.000.000 de kilómetros, y era certificado de que los ingenieros que decían era 1.000.000 de kilómetros. Ellos, aquí, dentro de los trabajos que yo hice en estas flotas y que visitamos en Quito, aquí no duran más de 500.000 de kilómetros. Primero por el operario, porque aquí les sacan el aire a los buses, les maltratan, ¿no? O sea, siempre están haciendo piques, siempre están tratando de ganarse el uno del otro. Allá les trataban como normalmente se debe tratar un ómnibus, y como les explico, duraba 1.000.000 de kilómetros. Entonces, ¿por qué era esto? En parte es por el tema de la temperatura, cómo funciona. Vamos a hablar luego del sistema de refrigeración así en breve un ratito, y sobre todo el tema de la viscosidad del lubricante. Entonces, yo iba ahí anotando y aprendiendo y decía, pero mierda, ¿por qué en mi país no pasa eso, no? Entonces después llegábamos a Guayaquil, y en Guayaquil era un desastre completo, porque allá esos manes hacen la vida como ellos quieren, ¿no? El mantenimiento es como ellos quieren. Más bien en Cuenca me parecía que tenían como que un equipo más adecuado de mantenimiento, pero el resto de provincias, muchachos, hay mucho trabajo que hacer. Nosotros, como les explico, como técnicos, como mecánicos, tenemos mucho que pensar. Entonces, en este caso dice que el lubricante forma redes que evitan el contacto físico entre elementos que tienen movimiento. Esta característica se puede perder al tener elementos contaminantes en el lubricante y por efectos de la alta temperatura en el motor, recalentamientos. Entonces, déjenme ver si acá abajo de esta hay la... Sí, acá está. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros aquí decíamos que podemos perder al tener los efectos contaminantes. Efectos contaminantes, ¿por dónde van? La única manera de que entre en un motor sellado una contaminación es por un mal uso de aceite, o una extensión de la vida útil del aceite, o por un mal filtro de aceite.
porque vamos dejando en claro que esta parte del motor es sellado, ¿no? O sea, la semana anterior desarmamos una Ford Explorer 2014, sacamos toda la parte izquierda para sacar la bomba de agua y claro, toda la parte de la pared, del block y toda la parte del cárter es sellado. O sea, yo ahí no puedo meter nada. Entonces, la contaminación, ¿por qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, si es que se mezcla el líquido refrigerante con aceite, es contaminación. Puede ser por un problema en el filtro de aceite, por no cambiar el filtro de aceite al kilometraje normal. Y bueno, puede ser algunos casos, pero es la única manera en la que el aceite se rompe. Entonces vamos a ver aquí la lubricación hidrodinámica. Dice las piezas en contacto, las superficies que interactúan, ustedes saben, ¿no? La superficie de los cojinetes especialmente, que está la parte del cojinete y arriba está el cigüeñal sobre lo que gira. Dice, soportan una carga y están separadas por una capa de lubricante, que se crea un colchón de aceite líquido que encapsula y lo mantiene separado de las demás piezas. Esto a mí un profesor me explicaba y me decía que es como cuando uno va, han visto que uno puede ir en jet ski sobre el agua y que va haciendo este tema así, es prácticamente lo mismo. Entonces, cuando el aceite de la viscosidad correcta es utilizado en un motor correctamente construido, que eso es otro punto importante, nosotros como mecánicos tenemos que tener el conocimiento y las herramientas para cuando nos devuelvan un motor de la rectificadora, poder nosotros tomar nuestras propias medidas. Eso significa que está correctamente construido, porque si no yo es como que soy un médico general y le mando al médico especialista y el médico especialista me puede dar cualquier cosa, yo armo porque solamente armo sin verificar esto y después yo tengo el problema y le voy a culpar y digo, no, es que la rectificadora es la que me hizo mal. Entonces, nosotros si vamos a armar un motor correctamente construido, tenemos que tener el conocimiento para poder dar las medidas y para nosotros entender cuál es la medida con la que va a estar funcionando ahí. Eso es lo que se hace, o sea, no es cuestión de coger y coger a armar un motor, sino es más bien entender de cómo funciona el motor y este es muy importante, correctamente construido. Eso es algo que van a ver en esta página de KS de Brasil. Yo le voy a decir a Yair cada vez que hay un entrenamiento, porque antes los entrenamientos era un técnico, venía acá a Ecuador y de hecho Yair estuvo, ¿no? Tú estuviste en uno que hicimos en Cuenca, ¿te acuerdas? En Informávis, donde Pablito Vizñay con Sí. Itamar Oliveira. Él todavía está ahí, ahora hay dos chicos nuevos de ingeniería que hacen las charlas, pero las hacen así como ahorita virtuales. Entonces, yo les voy a ver cómo podemos hacer los horarios para que ustedes vean lo interesante que es armar o construir correctamente un motor. Es bien interesante. Entonces, en velocidades operacionales el cigüeñal no está en fase de lubricación hidrodinámica, no tienen contacto con las piezas, el único contacto físico es durante el arranque, antes de que el aceite circule o cuando se esfuerza el motor a bajas revoluciones por una marcha incorrecta. Entonces, miren ahí cómo estamos hablando ahora de una marcha incorrecta, de velocidades y de todo esto. Esto es otra cosa. Yo, por ejemplo, me he subido a varios taxis en donde los manes van a 50 kilómetros por hora en quinta porque quieren ahorrar gasolina. Entonces, esto es que el operario está funcionando mal el vehículo, porque mientras más alta es la marcha y más baja es la velocidad, yo primero que nada estoy dañando el embrague. Y segundo, estoy extendiendo la falta del giro en el cigüeñal con una marcha demasiado lenta y no le puedo dar la lubricación adecuada, porque acuérdense que esta lubricación hidrodinámica, el colchón se crea siempre y cuando yo tenga trabajo en el cigüeñal. Entonces, para eso está el contador de vueltas de los vehículos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un cuenta de revoluciones y la gente tiene que entender que hay un rango adecuado para el funcionamiento del vehículo. E incluso para los sistemas de inyección ahora, nosotros tenemos un rango para tratar de ahorrar gasolina. No es que mientras más bajos están las revoluciones, más larga es la marcha y yo voy a ahorrar gasolina. No, eso es incorrecto. Yo puedo andar en tercera a 4.000 revoluciones sin acelerar y ahí los inyectores están completamente cerrados. Entonces, esa es nuestra obligación, explicarle al operario cómo es que él tiene que funcionar el vehículo, sobre todo a los taxistas, que ellos tienen la mayoría de mañas. Dice, esta lubricación, la lubricación hidrodinámica no depende de la introducción de aceite a presión. La presión en el lubricante la origina el movimiento de la superficie que lo arrastra a una zona, formando una
cuña que origina la presión necesaria para separar las superficies. Y esto es lo que la gente no entiende por el tema de la viscosidad del aceite. Si es que yo tengo una viscosidad que no es la recomendada por el fabricante, lo que estoy haciendo es que no se forme esta cuña, sino que se arrastre el lubricante a través de las paredes. Como es un poco más espeso, vamos a ver ya en un cuadro que hice de temperaturas, van a entender un poco mejor esto, pero este es el tema principal de lo que yo quería aquí hablar y aclararles. Entonces, miren, estas son fotos que yo tomaba de estos que les decía. Esta de aquí es una marca de propulsores de chavetas Aplic. Esta es la marca de Aplic, es una caja amarilla. Fíjense cómo tiene el desgaste, cómo tiene el desgaste. Entonces la gente me decía, no, es que eso es un repuesto de mala calidad. Y le decía, yo ahí lo que veo como mecánico es que hubo un rozamiento entre piezas metal-metal. Fíjense los árboles de leva. Fíjense este árbol de levas como tiene un hueco incluso aquí. En la parte de aquí tenía un hueco. Todas estas piezas son piezas que yo mandé para Brasil. Y los manes me decían, Julio, realmente nosotros no sabemos qué decir. O sea, ellos cogen y se puede hacer una prueba de dureza, que de hecho hice ahí una, no sé si estabas tú, Jair, ahí en la universidad, la vez que hicimos en el área de mecánica una prueba de dureza de cigüeñal, porque nosotros tenía algunas quejas con los cigüeñales de China, hicimos una prueba de dureza. ¿Qué es una prueba de dureza? Es cortar una parte del material y con una lija tienen que lijar en 8 en una superficie plana, mandarse unas 5 horas en lija en 8 hasta que se pueda ver toda la superficie áspera, digamos así, del material. Y ahí con microscopio se va viendo y se compara con un libro que hay, es un libro de dureza de materiales, es un libro, es un folleto. Entonces ustedes toman una foto con el microscopio y van y le comparan. Y así es más o menos lo que se hace, pero todos los fabricantes tienen, como les decía antes, tienen ISOs para fabricar eso. Entonces no es que ellos pueden coger y poner ahí cualquier cosa para fabricar. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en estos propulsores, en estos taques hidráulicos, en estas chavetas, claro, yo llegaba a los talleres y me decían, no, es que el material es el que no vale, es que como, imagínense cómo puede ser después de 40.000 kilómetros que esté así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto evidentemente es que estuvo metal con metal. Es decir, aquí, en esta parte de aquí, no hubo la capa hidrodinámica. Y miren cómo es la cosa. ¿Dónde es esto? Esto es en la parte de arriba en el árbol de levas. Entonces aquí es donde más uno se nota estos daños por viscosidad errada, es donde más nota uno en la parte de arriba. Porque como les digo, la parte de abajo, al fin y al cabo, el rato que uno acelera va a generar presión, porque la bomba de aceite, a pesar de que solo tiene una sola, o sea, generó su primera capa hidrostática, el momento en el que yo acelero, creo una capa hidrodinámica y no tengo problema en el cigüeñal. Normalmente donde se ve es esto. Dice, por lógica, si el aceite es más viscoso, tarda para llegar a crear el colchón y crear presión en el sistema. Si es muy delgado, puede ser desplazado y permitir el contacto entre las superficies. Este es el miedo que la gente tiene de no cambiar el aceite. Porque si es que es muy delgado, es verdad. Si es que ya se me fue, por ejemplo, los cojinetes de biela, que es generalmente donde se va. Si es que el aceite es muy delgado, se desplazó y apenas ya hubo un contacto en la superficie, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una suciedad, va a haber suciedad. Entonces ahí va a empezar a haber un desgaste en el motor ya en general. Entonces por eso es que es importante el análisis de aceite. El análisis de aceite nos dice si es que el aceite tiene materiales, por ejemplo, que se fabrican en los cojinetes que son estaño o diferentes tipos de materiales que uno puede ir igual viendo en las tablas de conversión o en las tablas de fabricación. Entonces, por eso es importante esto. Y la principal preocupación de los mecánicos, que si el aceite es muy delgado puede ser desplazado y en verdad se funde un motor. O sea, en verdad vamos a empezar a oír golpe de biela, golpe de bancada y todo eso. Pero eso no es culpa del aceite, al menos si es que nosotros estamos poniendo un aceite que es el recomendado por el fabricante. Si a mí me recomienda un aceite 10W30 el fabricante y yo pongo un 0W15, por ejemplo, que existe ese. Ese, por ejemplo, está para los nuevos Volkswagen Polo, es un aceite 0W15 el que recomienda.
Entonces, yo le pongo a ese polo un 20W50 en cualquier lubricadora y le jodí al carro. Tal vez no se va a fundir ese momento en el que salga de la lubricadora, pero ya les voy a enseñar en otro cuadro con el trabajo de los aceites en las temperaturas lo que va a pasar. Si el aceite cizalla, que cizallar es cortar. Si es que el aceite corta este colchón, se rompe la presión de aceite normalmente. Es medido en el pasaje de los cojinetes de bancada. Baja presión indica un colchón débil de aceite. Entonces, para esto es importante medir la presión de la bomba de aceite. Independientemente de la presión inicial que nos dé, como les decía, es una presión hidrostática, el momento en el que yo acelero, que yo estoy a bajas revoluciones a 3000 a 5000, hay parámetros para medir este. O sea, esa presión tiene que llegar hasta cierto punto. Entonces, si es que ya el aceite está cortado, si es que no tiene estos colchones, esas presiones no van a subir. Miren, aquí les he detenido justo una presión, más o menos, esto es en kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es como en ingeniería se mide, ¿no? Porque es la fuerza que hace sobre un centímetro cuadrado. Entonces, la fuerza que hace sobre un centímetro cuadrado es 1.5 a 2 kilogramos en Ralenti. Después ahí pueden transformar, me parece que eran 16 PSIs, no recuerdo bien cuánto era en esto. Aquí está, miren, justo 1 kilogramo centímetro cuadrado es 14.22 PSIs. Y en un régimen máximo, o sea, quiero decir a unas 4.000, 5.000 revoluciones, debería subir de 4 a 6 kilogramos centímetro cuadrado, dependiendo del vehículo, si es que es 4 cilindros, si es que es 6 cilindros, si es que es 8 cilindros, etcétera, etcétera. Pero por esto es importante. Entonces, ustedes pregúntense, si es que trabajan en un taller, vayan mañana al taller y digan, nosotros tenemos un medidor de presión de aceite. Entonces, si es que no tenemos un medidor de presión de aceite, estamos nosotros trabajando mal, porque esto es como que un doctor no tenga osciloscopio, así de esas cosas que se ponen para medir el corazón. Entonces, esas son cosas que yo iba hablando con los talleres y claro, después de esto me sentaba con el mecánico y me decía, pero es que vea, ñaño, los clientes no pagan, es que los clientes no pagan, es que yo no le bajo la caja completa porque solo le separo, porque así es que me pagan 40, $50. Entonces, eso ya es valorar nuestro trabajo. Yo estuve hace no mucho tiempo en el hospital ahí porque tuve un problema en el corazón y es increíble ver que los médicos posgradistas ganan $600 mensuales. Posgradistas, o sea, un man que estudió 8 años de su vida y está ahí ganando $600 mensuales y es por el amor que tienen. Nosotros no hacemos esto por el dinero. Si es que yo quiero hacer algo bien, tengo que tener las herramientas para hacer algo bien. Entonces es por el amor que nosotros pongamos a la cosa, por la calidad del servicio que nosotros queramos dar, porque esto no se hace por dinero. O sea, el dinero viene a medida de que ustedes hagan las cosas bien, a medida que la gente esté contenta, a medida de que su cliente esté satisfecho, va a venir el dinero, pero todas las profesiones son así, o sea, como les digo, yo me quedé loco porque no creía que era tan barata, sí, me puse ahí a conversar con una doctora que estaba bien guapota, que se llama Guadalupe, y la mamá me confesó y me dijo, en serio, o sea, y encima más no nos pagan, ahorita no le habían pagado como algunos meses. Entonces, esto básicamente es porque nosotros y yo les quería hablar de la viscosidad del aceite. Porque igual, si ustedes se van a cualquier lubricadora y les dicen, oiga, ¿qué aceite está poniendo 2050? ¿Qué aceite pone 2050? Es el aceite que más se vende en el Ecuador. Yo saqué unos datos ahí de tablas de cuál es el aceite que más importa, porque con auto, por ejemplo, todo lo que es aceite Texaco, Valvoline y todos estos, ellos compran en bidones grandotes y ellos mismos los aditivan y lo venden. Pero, por ejemplo, hay aceites el Shell, el Amali, todos estos aceites son importados y digamos, el mayor aceite, el que más importa es el 20W50, paradójicamente, porque ningún carro aquí en el Ecuador, de los que hay, de los que yo he verificado los manuales, recomienda ese aceite. Entonces es como que, bueno. ¿Cuáles son los efectos del aceite en el motor? Lubricación de película límite. Este tipo de lubricación se genera cuando se presenta una condición anormal en el motor. Por ejemplo, se reduce un aumento repentino de temperatura, sobrecalentamiento por falta de líquido refrigerante. Cuando hay un aumento repentino de carga sobre recalentamiento por falta de lubricante. Cuando se reduce la cantidad de lubricante por fugas. Eso también es súper importante porque
por lo general, la mayoría de carros de pasado los 8, 9 años tienen fugas en el retenedor del cigüeñal, tienen fugas, o sea, el motor ya empieza, ¿no? Por el mismo overblooping que tiene, porque los gases, todos los gases que están dentro del motor quieren salir, entonces lo que hace primero es dañar los retenedores y todo esto. Dice, disminución repentina de viscosidad por recalentamiento. Cuando yo recaliento, cuando un motor se recalienta, la viscosidad automáticamente baja. Entonces, un recalentamiento es súper grave en el vehículo, y eso es lo que primero tenemos que evitar nosotros como técnicos, es un recalentamiento en el motor. ¿Cómo funciona el sistema de refrigeración? Funciona con agua, refrigerante en sí, pero puede ser cualquier fluido. Ahí hay un video del Rally Mundial. No sé, a mí me encantan las carreras. Yo de hecho seguí esta profesión por las carreras. Me encanta seguir el Rally Mundial. Y en México, un Hyundai de los nuevos i20 se quedaron se quedó ahí sin líquidos refrigerantes. Y el piloto se bajó y había unos manes ahí que estaban chupando Corona, y el man le puso Corona dentro de esto y le tapó y llegó. Porque al fin y al cabo es un fluido, ¿no? Entonces, lo que hace el fluido es arrastrar la temperatura hacia el radiador, y el radiador ya hace su trabajo, bien sea enfriando por el viento que le llega de frente o bien sea por el electroventilador. Entonces, ¿cuáles son lo principal que se necesita en esto? Se necesita líquido dentro de este sistema, se necesita líquido y se necesita presión. La presión es algo que nadie se da cuenta, que las tapas estas que nosotros tenemos de expansión en los reservorios es súper importante cambiar. Según los manuales dice que tienen que cambiar cada 60,000 kilómetros, porque no es una tapa, sino es una válvula check. Que la válvula check, cuando llegó a su presión adecuada, libera para que el termostato abra y pueda ser funcionando normalmente. Hay muchos vehículos que funcionan sin termostato. Todavía en esta época es algo que es inadmisible, porque nosotros necesitamos que el motor llegue a una temperatura adecuada. Si es que nosotros le damos carga al motor y no está en una temperatura adecuada, la viscosidad del aceite sufre. Dice que estas condiciones pueden impedir la formación de una película lo suficientemente gruesa. Esto deriva que esta película mínima se rompa y genere fallas en los componentes. En algunos casos los elementos se pueden llegar a soldarse por falta de lubricante, como es este caso de este pistón que nosotros sacamos, y ahí en esta cosa de Colben Smith, en esta página web, ustedes van a poder ver más fotos de pistones completamente soldados por temperatura. Entonces, muchas veces incluso el medidor de la temperatura del tablero está dañado, el cliente no se da cuenta o el dueño no se da cuenta hasta que ya empezó a salir humo y el carro no caminó, que yo he visto varios, por ejemplo en el Daihatsu Terios. He reparado más de 5 Daihatsu Terios con los motores así remordidos, porque ese solamente tiene un foquito verde que se prende el momento en que ustedes encienden el vehículo, que significa que el carro está frío. Después, cuando ya recalentó el carro, se prende el foquito rojo, pero ya es todo tarde, porque uno no puede ver cómo la temperatura sube. Antes tenían unos medidores que se quedaban en la mitad y después iba subiendo, 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 hasta que uno podía darse cuenta y apagar el vehículo lo más rápido posible. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer y recomendar a la gente cuando un vehículo recalienta? Es apagarle inmediatamente. Apagarle inmediatamente, dejarle que se enfríe, dejarle el carro ahí parqueado, dejarle que se enfríe completamente y después empezar a ver. Como les digo, los problemas principales de recalentamiento es por termostato, remordida de termostato. Un termostato no tiene más vida útil de 80,000 kilómetros. De esta Ford Explorer que les contaba que reparé fue por un problema de termostato. Tengo ahí las fotos. El termostato, el caucho estaba todo totalmente salido y estaba remordido, no dejó que se abra. Otro tema es el tema de las tapas de radiador. Puede ser una tapa de radiador o una tapa de expansión. En este caso del Explorer tenía tapa de radiador y tenía depósito de expansión. Entonces siempre es importante cambiar estas dos tapas por mantenimiento. Siempre. O sea, normalmente lo que pasa es esto. Otro problema que suele pasar y que hay que tener en cuenta es fuga de agua por el radiador de la calefacción. Muchos vehículos pasa eso, que se quedan sin agua y después ustedes ven adentro de la cabina, en el lado derecho del asiento, generalmente donde va el pasajero, todo eso mojado. Entonces, estas cosas son las que uno tiene que tener en consideración el momento en el que va a hacer un carro, un mantenimiento.
Ahora me llegó un Corsa del 2006 con 173.000 kilómetros. Entonces empecé a indagar al dueño, vea, y ya le cambió esto, no, no le cambió esto, vea, es que tengo que hacerle una prueba de esto y tener en cuenta que un motor de combustión interna va a funcionar bien siempre y cuando tenga el aceite adecuado y esté refrigerado de la mejor manera. Julito, Aquí miren, ¿alguna dígame. pregunta? Los jóvenes, tal vez alguna pregunta hasta aquí. Señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Algo acerca de la viscosidad que está hablando nuestro compañero, el señor Nelson Carrión. Julito te va a hacer una pregunta. Siga, señor Nelson. Con gusto, por favor. Buenas noches. Miran, mi pregunta es que hablando de esta viscosidad y de la calidad de lo que se dice que recomiendan los fabricantes, recomiendan los aceites directamente para el vehículo. O sea, esta película se puede llegar a romper por primeramente, una pregunta. Primeramente, ¿la película se forma por la constancia del mismo aceite o no importa que el aceite varíe o la variedad de aceite puede hacer que también esta película se rompa? Ya, correcto. ¿Te Ya, respondo ahorita o después? y la otra pregunta es, si usted dice que los fabricantes indican dentro del manual el aceite que debemos utilizar, pero a su vez existen los aceites semisintéticos y sintéticos. ¿Usted como técnico lo recomienda mejorar ese aceite asintético o semisintético sin variar la numeración que nos indica el fabricante? Sí, mira, la primera pregunta es súper buena porque, por ejemplo, si yo le tengo un vehículo con 20W50 y después le pongo un 10W30, sin duda vas a sentir una diferencia en el motor. Si quieren, pueden hacer la prueba, les invito a que hagan la prueba y ustedes van a sentir la diferencia, el motor va a estar mucho más suelto, pero no va a estar, como tú dices, dentro de todo el motor hasta los 3 primeros cambios. Si es que en los 3 primeros cambios yo le sigo poniendo el aceite va a acabar de salir digamos, todos los residuos del aceite pesado van a salir hasta los 3 primeros cambios. Entonces, eso es clave porque, por ejemplo, yo le puedo poner 10W30, después le puedo poner 15W40, después otra vez 20W50 y después otra vez 10W30. Esto es lo menos recomendable porque tú estás, digamos, variando todas las viscosidades dentro de esto. Entonces, más o menos son 3 cambios de aceite que tengo que yo hacer para poder decir que mi vehículo está con este aceite que está recomendando. De ahí el tema de los aceites semisintéticos y sintéticos, lo que los sintéticos tienen mucho más tecnología a través de polímeros. Los polímeros son, como te decía al comienzo, que en el avance de descubrimiento de nuevos materiales y todo esto salieron los polímeros. Entonces los polímeros lo que hacen es darle más elasticidad al aceite. Un aceite semisintético y sintético, la diferencia, a pesar de que sea de la misma viscosidad, lo que hace es que tiene mucha más resistencia, por ejemplo, para las altas temperaturas o para recalentamientos. Un aceite sintético tiene muchas más propiedades para este tipo incluso para barrer la contaminación. Estos polímeros están hechos para ir barriendo la contaminación, pero no tiene nada que ver el tema de sintético, semisintético, incluso mineral en cuanto a la viscosidad. Por ejemplo, yo trabajo con un taller que a veces nos ayudamos ahí con el tema de las cajas automáticas, especialmente para las programaciones. Y el dueño de este taller tiene un Volkswagen Gol del año 96 y el man le pone aceite mineral 10W30 me parece que es, o no tiene, ya más adelante les enseño rapidito cómo es el tema de los aceites, que no me acuerdo ya del todo bien, pero él le pone aceite mineral porque el aceite mineral creo que le cuesta $12 el galón. Entonces él me dice, loco, es que yo para lo que uso este carro no necesito más. Y en verdad el carro funciona bastante bien, no se siente la diferencia del aceite, como les explico, todo depende del funcionamiento que nosotros le damos. Entonces por ahí es el tema de sintético, semisintético y mineral. Tengo otra presentación de exactamente de qué es todo eso, ojalá podamos y el tiempo nos dé ahí un poco más. No sé si es que está claro esto o tienes alguna otra pregunta. No, sí, o sea que, por ejemplo, yo le digo porque tengo un taxi.
Ya, Y, perfecto. y ahí estuvimos conversando con el licenciado y el licenciado me recomendó que tenía que ponerle un aceite más fino, un 5, algo así era. Entonces la curiosidad mía entró y la capacidad también que le entraba por ser 1600. Yo tuve un Corsa Evolution 1800. Ujú, Entonces la capacidad y la dimensión del motor me llamó la intriga y me pregunté en la casa. O sea, en la casa me supo decir que el 10W30 era más o menos por las temperaturas de arranque del motor, en ujú, frío y en temperatura alta. ujú. Y que yo tengo que darle a mi carro toda la vida con el 1030, que no lo varíe hasta que el carro ya esté por reparar. Pero entonces yo siempre he trabajado con el Amalie, entonces Ujú. por eso era mi pregunta. O sea, la recomendación del manual es otro, es un Helix, ni cómo es la marca, pero yo Sí, me Pero bueno, compré el la Amalie. viscosidad, señor Nelson, como la te decía, viscosidad. claro, como te decía, el tema de la marca, Nelson, es un poco, ya va más siendo más marketing, así, o sea, el fabricante quiere que sus motores trabajen con Castrol porque es normalmente, por ejemplo, Volkswagen es el 30% de dueño de Castrol y de Volkswagen, o sea, son socios estratégicos. Entonces, a mí me fabricas el aceite que yo voy a poner en mis carros. Por ejemplo, en los embragues. Nosotros en esta fábrica, Luke, nosotros ganábamos los contratos cuando decían, vamos a fabricar este nuevo Corsa Evolution y este Corsa Evolution necesita este embrague. Entonces, Sage o Luke participaba de esto y les proveía de todo el embrague. Pero esto de la marca va siendo básicamente por el tema más marketing. Entonces, no hay que preocuparse mucho de qué marca es la que recomienda el fabricante, más sí de qué viscosidad es la que recomienda el fabricante. No sé si es que en el concesionario te dijeron, sí, bueno, puede ser Shea Helix, pero tiene que ser 10W30. Entonces, a mí Amali, la verdad, de este Amali y de este otro como Kendall, tengo súper buenas experiencias y la verdad es que yo también compro ese aceite en el taller porque me dan buen precio, es el que mejor disponibilidad hay normalmente. Entonces, la marca, como te digo, es un efecto de marketing. Lo importante de esto es la viscosidad. No sé, Nelson, ¿qué taxi tienes y qué kilometraje tiene y qué Fíjate motor que es? el Corsa Evolution que tuve, lo trabajé con 2050 con el Amalie. A ese lo reparé a los 570,000 kilómetros. Y ahora ya cambié el por un Hyundai Accent, pero como es nuevo, por eso quería saber cómo empezar. O sea, y me dijeron que le dé 10W30 largo. Sí. Hasta, Ahora, ¿por qué es el 10W30 lo que ahora la gente un poco que ya empezó a estudiar y que ya me empieza a entender esto del aceite? ¿Qué significa 10W? 10W significa 10 Winter 30. Entonces, 10 es la temperatura en el aceite que máximo va a protegerte hasta menos 10 grados centígrados en el momento del arranque en frío. Entonces, tú tienes que pensar ahí en Loja, amanece siendo frío, amanece a cuánto, amanece a 2, 3 grados. En el peor de los casos será 1 grado, no creo que sea más. Entonces, con el 10 tú estás protegido más que suficiente. Y el 30 significa la temperatura ambiente, no la temperatura del motor, sino la temperatura ambiente. Que en realidad 30 grados centígrados para todo el Ecuador está bastante bueno, ¿no? Tal vez en Guayaquil deberíamos pensar en poner un 10W40 en la costa, etcétera, etcétera. Pero ahí tal vez podríamos poner un 0W50, por ejemplo, en Guayaquil. ¿Por qué? Porque en Guayaquil no va a haber temperaturas de menos de 0 grados el momento del arranque en frío, pero sí puede haber que en un día de calor haga 40 grados, pero estamos hablando de temperatura ambiente. Entonces, esos dos numeritos de ahí significa eso. ¿Por qué te recomiendan eso? Porque es lo más lógico para tu ambiente. Entonces, yo coincido con ellos, el 10W30 para un Hyundai Accent está más que bien especificado, porque incluso va a poder resolver los problemas de lo que les decía, de cabezotes, de propulsores, etcétera, etcétera. Eh, e incluso si es que ustedes pueden hacer la prueba con algún vehículo que esté usando normalmente 20W50 y le pongan un 10W30, le van a sentir mucho más suelto, mucho más fluido al vehículo. Entonces, hagan la prueba y ojalá haya servido la respuesta, ¿no? Para tu pregunta, Nelson. no, sí, quedó bien clara. Muchísimas gracias. ¿Algún Ya, otro estudiante, alguna otra pregunta antes de pasarle, Julito, Sí, para...
Yo, ingeniero Alex, le saluda. Solo el Alex tema Cuello. de la cantidad exacta de los 1600, de la cantidad de aceite que hay que colocarles a los motores. Sí, por lo general los motores a 4 tiempos de 4 cilindros tienen 1 galón de aceite, que en realidad es 1 galón americano, o sea, son 3,76 litros. Pero esa es la capacidad que tiene el vehículo como tal, y eso también está dentro de los manuales. Está la capacidad de que tiene, o sea, la capacidad del vehículo de esto. Y esto es otro tema importante, Alex, porque habíamos hablado de que los carros con catalizador no se les puede exceder el máximo del aceite, ¿no? Pero por lo general, con 1 galón, la mayoría de carros se llenan. Y como es lo mejor, por ejemplo, en la fábrica esta de KS siempre nos recomendaban esto, era poner 3/4 de galón y medir. Para eso está la varilla del aceite. La varilla del aceite tiene un máximo y un mínimo, y tiene una mitad. Entonces, justamente para eso está la varilla del aceite, para que nosotros podamos verificar exactamente cuánto es lo que le tenemos que dejar en máximo. Los motores de combustión interna, por lo general, ellos consumen aceite, es algo normal, o sea, es algo, yo tengo temperatura ahí, el aceite se va a consumir porque se va a consumir. Crean que, por ejemplo, en los motores Suzuki, en los motores de los Trooper Wagon, de estos que eran V6, el consumo del aceite dentro de los 5.000 kilómetros era de 1/4 de aceite. Entonces, cuando yo verifico la varilla del aceite y veo que el aceite está en la mitad, está bien, o sea, no es necesario completar aceite. Si es que yo le veo incluso que está en la parte de abajo, y en la parte de abajo no tengo que preocuparme siempre y cuando esté dentro del rango de aceite. Ahí hay uno de estos de Colben Smith, de Service, que le voy a compartir a Jair para que les dé a ustedes, que es consumo y pérdida de aceite. Entonces es bien interesante, pueden leer ese documento, y es una muy buena pregunta, porque como les explico ahora, los carros con catalizador, si es que yo sobrepaso el nivel del aceite, estoy malogrando el catalizador. Por lo general, vehículos 1600, con 4 cilindros, hasta motores 2000 avanza con 1 galón. Por ejemplo, en esta Ranger me ocupa 1 galón 1/4. Por ejemplo, en la Explorer me ocupa 6 litros, que sería 1,5 galón más o menos en las Explorer 2014, que son motores V6, son muchos más grandes, pero de la misma manera, como les digo, lo importante es colocar 3/4 del galón y medir. Entonces ahí yo voy a ver cómo está la varilla. Lo lógico, lo recomendable es cuando esté la varilla en full. No más de eso, y ahí creo que estamos bien. El señor Nelson, Julito, tiene otra pregunta. Y Nelson. Con lo que se refiere a lo que el compañero preguntó, verá, yo en el manual de mi carro leí que dice del aceite, dice 3,6. Ujú. Y el galón trae 3,7 y alguito más. O sea, Claro. esa diferencia me puede afectar en el carro, o normalmente andaría bien. Sí puede afectar más que en el carro, puede afectar en el catalizador, porque el catalizador, el aceite del motor no puede exceder por un tema de emisiones, ¿ya? Y estos carros que son inyección, que el Hyundai Accent solamente tiene un sensor de oxígeno, pero hay vehículos que tienen un sensor arriba y otro sensor abajo, que son con doble sensor de oxígeno. Entonces, en estos se afecta más. Entonces, fíjate, es 3,6, pero el galón viene por lo general es 3,7, que sería una diferencia de 10, ¿no es cierto? Que sería, no es mucho, digámoslo así. Entonces, tal vez no afecten esto. Y es bueno que le hayas leído, porque esa es una de las principales fallas. E incluso, por ejemplo, en los Nissan Tida no entra 1 galón, sino entra 3/4 de galón. O sea, entra, me parece que es 3,2 litros. Entonces, ahí ni siquiera el galón tienes que ponerle solamente lo que el fabricante dice. ¿Qué pasa si es que yo voy a una lubricadora y ping, me ponen todo el aceite? El aceite va a rebosar, y eso sí me puede ocasionar daños. Entonces, claro, una diferencia tan corta como esta no lo vas a sentir, no creo que ocasione un daño mayor, pero sí es importante tener en cuenta cuánto es la capacidad. Es lo mismo con el refrigerante. El refrigerante, porque yo voy a mezclar el refrigerante. Muchas veces me viene como les decía, que es el refrigerante que hay que mezclar. Entonces yo tengo que estar claro de cuánto es el vehículo, cuánto es lo que el vehículo tiene de capacidad de líquido refrigerante.
Ya, ingeniero, y con esto de refrigerante, lo que usted recomendaba antes que escuchaba, que es bueno recomendarle ponerle agua de lluvia. Ahora yo le hablo de la agua normal que venden en las tiendas, o no es. Sí, el agua esta tesalia y estas también se supone que es desmineralizada, que es lo importante que sea del agua. De hecho, he visto muchos talleres que compran esta agua y le mezclan y es más, es mucho mejor que mezclarle con el agua normal de la llave, porque al menos el agua de la llave tiene mucha oxidación y tiene cloro que eso al etaglinicol, que es el componente del refrigerante, le afecta sobremanera. Entonces, sí, también he visto que le hacen con estos galones grandes de tesalia, le mezclan y está mucho mejor que lo otro, ¿no? En la gran mayoría, claro, es de la llave y ya fue. Y de Ya, hecho, disculpe, y la cantidad de que se mezcla el refrigerante con el agua, ¿qué es mayor cantidad de refrigerante o igual, mitad y mitad? yo le pongo siempre mitad y mitad, 50-50, dependiendo, como te digo, del líquido refrigerante que se esté, que se esté poniendo. Por ejemplo, Acedelco vende líquido refrigerante ya listo para poner. No es necesario mezclar, igual este Motorex. Entonces, lo importante es ver cuánto eteglicol tiene este compuesto. Entonces, eso podemos, de hecho, es una buena, podemos ahí hablar otro momento, o le puedo mandar los documentos a Yair para que él les pueda indicar, porque esto es bien importante, el tema de la refrigeración y del líquido refrigerante, cómo mezclar y todo es un poco, es súper básico, ¿no? Pero es importante porque la mayoría de gente no sabe, porque estamos pasando del agua que le poníamos, ahora nos obligan a poner refrigerante, entonces hay que entender qué es el refrigerante, cuál es el componente principal del refrigerante y cómo se debería mezclar con el agua. Listo, ingeniero, entonces en otra Correcto. ocasión, porque he visto incluso que hay varios colores, tal vez eso varía también en lo que... Sí, por ejemplo, en el manual yo tengo una moto, a mí me vino que tengo que poner el color verde porque el color verde, eso es otra cosa. Por ejemplo, este manual de la moto decía que es hecha para Europa, entonces en Europa tienen temperaturas de menos 10 grados, entonces el refrigerante que ellos recomiendan es para esas condiciones. Pero yo aquí, como les explico, de 0 grados, nunca me he despertado con menos de 0 grados, entonces tal vez yo podría poner un refrigerante más barato y sí, depende de muchas de estas cosas. Como les digo, hay el fabricante mismo hace Delco, hay este Motorex, que tienen informaciones extendidas de esto y podemos hablar, de hecho, en otra ocasión, sin problema. Ya, listo, ingeniero, gracias. Ya, nadie más, Julio. No creo que nadie más haya otra pregunta. Continúa nomás, por favor. Ya, entonces sí, ya vamos terminando. También aquí están los datos que les quería enseñar. Dice que eventualmente mientras el motor se va desgastando puede ser necesario compensar por el desgaste subiendo la viscosidad levemente. Existen aceites para alto kilometraje que hacen esto por estar en el punto más alto del rango de la misma viscosidad. O sea, ya hay aceites que vienen para vehículos que tienen alto kilometraje, tal vez tengan el mismo 10W30, pero tienen diferentes agentes detergentes o tienen otro tipo de composición dentro del mismo. Entonces, como les explico, no es una falta de lógica variar la viscosidad del aceite dependiendo del desgaste que tenga del motor, pero siempre hay que tener en cuenta nosotros como técnicos, como mecánicos que somos, de pensar un poco, ¿no? Decir, a ver, si es que a mí me recomienda el aceite un 5W40, yo no le puedo poner un 10W, un 20W50 porque es demasiado grueso. Entonces, ahí miren este tema de aquí, que la definición de la viscosidad, viscosidad absoluta y viscosidad cinemática. Dice, como definición, trata de la resistencia de un líquido a fluir. Entre más resistencia crea el líquido, más alta es la viscosidad. Entre más viscoso es el aceite, hay más consumo de combustible, más temperatura y más esfuerzo del motor. El factor más importante en la selección del aceite es su viscosidad, para crear el colchón hidrodinámico correcto para la protección máxima en alguna velocidad. Su superficie, diámetro y tolerancia requieren una viscosidad específica. Estos son los tres datos que uno le hace porque la viscosidad tiene una fórmula matemática para calcular, que es velocidad, superficie, diámetro y la tolerancia. Entonces, con estos cuatro datos nosotros podemos calcular este tema. En el diseño del motor, esta viscosidad ideal es calculada y recomendada. Por esta razón es importante observar los datos del fabricante y respetar este parámetro. Entonces, bueno, aquí hablábamos de que ya
cuando hay más kilometraje, sí, eventualmente nosotros tenemos que subir un poco el tema de la viscosidad, sobre todo para evitar el desgaste o para arrastrar los desgastes. Pero hay que entender que cuando nosotros hacemos eso, ya estamos poniendo en último, digamos, en la última, el motor. O sea, eventualmente ya hay que decirle al dueño, verá, yo le voy a aumentar la viscosidad del aceite porque ya su carro ya está viejito. Pero eventualmente esto ya es el primer síntoma de que el motor necesita un desarme completo, o sea, una reacondicionamiento se llama. Entonces, miren, aquí está la viscosidad SAE para escoger. Aquí les he puesto 0W20, 5W20 y este de aquí es la viscosidad de aceites de temperatura nacional requeridas por el diseño del motor. CSCT es las siglas para medir el tipo de viscosidad que se tiene. Entonces, miren, entre estos dos yo tengo una viscosidad de 5.6 a 9.6. Entre estos de aquí, el de 9.3 a 12.5, que es lo más recomendable para nuestro mercado. Y fíjense de aquí, en el 20W50 yo tengo de 16.3 a 21.9. O sea, si es que yo fabriqué un motor para que funcione con una viscosidad de 10, yo le estoy doblando poniéndole este aceite de acá. Entonces, dice abajo ponemos un ejemplo de lo que el manual de Chevrolet Corvair del año 69 recomendaba para este motor de 6 cilindros horizontales opuestos de 2.400 centímetros cúbicos y de 84 caballos de fuerza. Miren que antes no había dice temperatura de aceite de motor en el cárter 32 grados, SAE 30, aceite multigrado SAE 10W30. Entonces ahí responde a tu pregunta. ¿Es lo mismo el aceite monogrado que multigrado? Si es lo mismo, lo único que hace es que este protege tanto en bajas temperaturas como en altas y este otro protege solamente en altas temperaturas. O sea, en bajas temperaturas podría tener problemas. Los aceites sintéticos y semisintéticos y etcétera, ya están con polímeros y básicamente es lo mismo. Entonces acá vamos a ver. Dice, en el caso del 10W30 o SAE30 para la mayoría de condiciones climáticas anticipadas, no habían aceite 5W30 o 0W30 en esos días, pero Chevrolet aparentemente diseñó este motor para operar con aceites que tienen una viscosidad entre 9.3 y 12.5 en los cojinetes. Esto quiere decir que mientras el aceite esté en el rango, estamos minimizando el desgaste del motor. Entonces, fíjense aquí, hay un XY, que la parte de las Y es la viscosidad, y la parte de las X es la temperatura. Entonces, fíjense en el 10W30 fíjense cómo a medida de que sube la temperatura, Baja la sigue viscosidad. protegiendo de la misma manera. Fíjense en el 20W50 cómo está la viscosidad. Entonces, por ejemplo, la temperatura de funcionamiento del motor. En esta otra creo que se ve un poco mejor. Fíjense, normalmente a 90 grados, nosotros tenemos una protección de viscosidad mucho mejor con el 10W30 que con el 20W50. Entonces dice, mira el cuadro a la derecha con aceites comúnmente utilizados en motores de combustión interna. Aquí pueden observar que mientras el motor está debajo de la temperatura operacional, existe una lubricación muy pobre y frecuentemente el aceite está pasando por la válvula de alivio de presión directamente, saliendo con mucha tierra y suciedad arrastrada por el sistema. Entonces, ¿cuál es el principal problema de que se rompe el aceite? Es la suciedad. Fíjense, aquí está en el rango, SAE W30 está en el rango de diseño entre 92 grados y 107 grados, que es la mayoría de vehículos que se utilizan. El SAE 30 está en el rango de diseño entre 94 grados y 106 grados. El 1540, que es lo que le ponen a los diésel, por lo general está en el rango de diseño entre 108 y 130 grados. Y el SAE 20W50 está en el rango entre 118 y 130. O sea, cuando yo ya llego a la temperatura, digamos, a 96 grados, el 20W50 no me está ayudando en nada. Déjenme ver, aquí tenía una... Este me pasaba. Aquí este. No sé si es que le puedan ver. Es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Creo que está mejor explicada aquí.
Entonces, fíjense, cuando nosotros tenemos este aceite, el 20W50, prácticamente cuando nosotros estamos en temperatura normal, el motor no está siendo protegido. Mientras la temperatura del motor se acerca a la temperatura operacional, empezamos a acercarnos al rango de protección óptimo, como vemos en el gráfico. Entonces, eso es lo que nos tiene que interesar a nosotros. Ya cuando el vehículo llega a la temperatura adecuada, ¿cuál es el rango de protección óptima? Por eso es que es importantísimo que el vehículo tenga termostato, porque el motor funciona bien siempre y cuando llegue a una temperatura adecuada. Miren, aquí está un poco mejor explicado. Esta es la zona de protección. Fíjense en el aceite 10W30 es la rayita azul. El SAE 30 es lo mismo, lo único que hace es que este no tiene tanta protección en el momento del arranque, pero de ahí, en la zona de protección, mientras ya está en temperatura adecuada, fíjense en el 20W50 lo lejos que está de la protección adecuada. Dice, observe la diferencia de los aceites monogrados y multigrados. O sea, un monogrado es SAE 30. ¿Por qué? Porque solamente tiene una protección en grado. O sea, solo tiene el 30. Multigrado tiene dos. Tiene la 10W30, o sea, tiene el 10 y el 30. Monogrado se espesa en frío y adelgaza con el calor de una forma brusca. Es más espeso que el multigrado en frío, pero más delgado en altas temperaturas. El aceite más viscoso puede ocasionar adicional otros problemas como consumo de combustible, dificultad en el ingreso de los buzos o propulsores, que eran las fotos que vimos antes, sobre todo cuando el vehículo está frío, rayado fallo debido al contacto de metal con metal, que es como nosotros vimos en las fotos que les enseñé antes. Entonces, fíjense, aquí estamos en la zona de protección y esta parte de aquí es la temperatura adecuada del motor. Entonces, mientras más espeso es el aceite, yo estoy alejándome de la zona que debe proteger el motor en temperatura normal. No se diga cuando el motor está frío. Fíjense en cuánto está acá de la parte de allá. Entonces, con esta era la última, la última diapositiva que compartíamos, y esto de aquí es una que, porque cuando yo daba estas charlas con la gente que vendía repuestos, yo les tenía que tomar algunas lecciones, así algunos, para ver cómo está el entendimiento, ¿no? Con ustedes es diferente porque con ustedes puedo hablar mucho mejor de respecto a esto sin hacer tanta introducción. Por ejemplo, ustedes saben que un motor de combustión interna tiene, digamos, esta es la biela y tiene estos movimientos osciloscopios. Entonces, cada golpe, digamos así, de la explosión abajo en la biela se transforma en un golpe en el cigüeñal. Entonces, esto ya está sobreentendido con ustedes porque ya tienen esto. Entonces, aquí está básicamente todo lo que hemos hablado, está cómo entender la etiqueta. Yo este documento le voy a pasar a Yair para que a su vez les pase. Entonces, aquí dice, miren, las iniciales SAE nos indica la clasificación de la viscosidad de la Society of Automotive Engineers de Europa. Y la API son las siglas del American Petroleum Institute, que es una asociación comercial que representa 400 corporaciones implicadas en la producción, el refinamiento, la distribución, entre otros aspectos de la industria del petróleo. Entonces, fíjense en ustedes, mañana si pueden, van a cambiar un aceite, fíjense en la etiqueta cómo viene. Tiene estas dos especificaciones, tanto la europea como la americana. Entonces aquí está un poco la historia, están los objetivos, está la lubricación hidrodinámica un poco más explicada, la lubricación hidrostática, la lubricación de película límite, definimos otra vez la viscosidad y aquí está esta tabla que básicamente es cómo los motores están, la viscosidad de aceite, temperaturas operacionales de 100 grados requeridas por el diseño del motor. Aquí está la tabla, aquí también les paso esta otra cosa que básicamente es todo lo de la presentación. Y aquí estaban, por ejemplo, estos cuestionarios que les hacía. Como les explico, son cuestionarios para gente que vende repuestos. Entonces, dice colocar 3 ejemplos de buenas prácticas para mantener un vehículo en buen estado. Lo que me interesaba a mí es que ellos entiendan en sí el general de cómo es el tema del mantenimiento y de la importancia del repuesto. Pero en su caso, como les digo, mi intención, mi objetivo es decirles a ustedes que tienen que empezar a primero vaciar el vaso de lo que ya está lleno y empezar a llenar ustedes mismos con su propia información. Yo no puedo, porque el maestro donde trabaja dice que el 20W50 es el rey del aceite, yo no puedo poner a todos los carros que llegan ese 20W50 porque yo sé cómo funciona, yo tengo esto en la cabeza y quiero empezar a pensar. Y aquí abajo les pongo la bibliografía. Este de aquí es un link en donde está, pero está en inglés. Si es que quieren se pueden bajar. Es un link que es súper interesante, que está
mucho más detallado la historia del tema de la viscosidad, porque este tema de la viscosidad ha sido un punto súper importante en los fabricantes de motores de vehículos. Entonces, por eso era que queríamos, ya había hablado con Jair para empezar con esta presentación. Yo de verdad espero de que les haya servido un poco las palabras. Como les digo, ya después de la introducción que me dio Jair, ya me siento viejo. He estado años en esto y he visto un montón de problemas respecto a reparaciones, respecto a los repuestos utilizados. Podemos seguir hablando de repuestos y les puedo pasar mucha información respecto a los fabricantes de suspensión, de motor, de embrague, básica, de frenos, súper importante, el tema de frenos, el tema de líquido de frenos, etcétera, etcétera. Y les dejo algo para pensar, ¿no? Les dejo algo para pensar, no solamente es el mantenimiento como tal del que yo pueda hacerle al vehículo, sino es súper importante el tema de repuestos y el tema del operario. El operario, como les digo, es fundamental, es una piedra angular, entonces cada vez que ustedes lleguen con el vehículo, que llegue un propietario, si pueden salir a hacer una prueba de ruta con ellos, salgan, porque ahí se van a dar cuenta ustedes, por ejemplo, si es que va con el pie del embrague en el embrague, si es que suele frenar con marchas, cómo lleva las marchas, cómo lleva las revoluciones y todo, y tratar de explicarles sin hacerles a ellos sentir mal, porque puta, imagínense un taxista de 50 años que yo venga a tratarle de explicar cómo manejar, va a decir, loco, ¿de qué estás hablando? ¿No? Entonces, nosotros estamos hablando aquí técnicamente, estamos hablando aquí de cómo funciona el motor, somos especialistas en esto, entonces traten de tener esta estirpe así, no se sientan mal por ser mecánicos porque estamos sucios, no, laven su overol todos los días si pueden, tengan un overol limpio, tengan el taller limpio, considérense ustedes porque su trabajo es el trabajo que mueve al mundo y es súper importante, o sea, si no fuera por los mecánicos realmente no habría transporte, no habría, los alimentos no podrían llegar a las casas, no podría haber transporte. Fíjense que para Sudamérica el vehículo es un sinónimo de libertad. Entonces, considérense mucho más, muchachos, es una profesión súper linda y tenemos que empezar a dejar este tema de que los mecánicos son ladrones, de que somos sucios, de que no, no, nada que ver. Nosotros somos igual de importantes que un doctor y nuestra profesión es súper importante porque, como les digo, mueve al mundo. Entonces, no sé si es que tienen alguna otra palabra, alguna otra pregunta que les pueda responder. Se nos ha ido el tiempo volando. Qué bestia, yo le decía a Yair, no puedo creer que vayamos así a hacer 2 horas, pero veo que es Inge. poco Sí, y ya ves, no, yo 15. súper contento de que podamos compartir estas experiencias, sobre todo las experiencias, como les digo, es lo que ha hecho. Julito, Sí, el señor ingeniero, Cuello tiene una sí, pregunta. solo algo rápidamente para comentar. Hace un momento habló de su experiencia por allá en otros países con el tema de que llegan 1.000.000 de kilómetros. Sí, yo tengo una experiencia con esa situación. De hecho, por eso compré un vehículo de la marca que llega al 1.000.000 de kilómetros. Hay una empresa en Machala que toda su flota es una flota de Kia Carnival. Sí, todos ellos llegaron a 1.000.000 de kilómetros. Sí, todos los Kia Carnival. No, eso era nomás, quería dejarlo suelto. La empresa se llama Uruguay, así si alguien quiere tal vez investigar o hacer una llamada telefónica, todos los conductores. eh, la mayoría de sus vehículos completó el 1.000.000 de kilómetros antes de una reparación. No, eso nomás quería dejarlo suelto porque lo comprobé en carne propia. Muchas gracias. Muchas gracias Señor y Cuello, ese felicitaciones dato por... nos podría ayudar con el tipo de aceite que ellos usan. Sería importante, ya que estamos No, hablando de eso. Son diésel los Carnival, ¿no? sí, son diésel es una Ah, van diésel. ahí ya la Carnival me dijo ella. El señor Nelson Claro, tiene una pregunta, este Julito. este viene con un volante Bimasa y este volante Bimasa es fabricado exclusivamente por la Luca Alemania, por esta empresa que yo trabajaba. No sé si es que le han cambiado el embrague, no es un embrague normal, o sea, es un embrague que después podemos hablar de esto, pero dentro del volante tiene resortes que van alrededor de todo el volante. Entonces es un sistema súper, digamos, viene igual a Amarok, vienen en esas ahora, viene con un volante bimasa, se llama esto, porque son dos masas que trabajan. Entonces, lo que hace es para vehículos CRDI generalmente, que necesitan un poco más de torque en la parte de abajo, le ayuda al vehículo a salir.
Igual hay que tener algunos cuidados. Si es que quieren, les puedo compartir el informativo y el folleto de cómo funciona este embrague y cómo son los cuidados que tienen que tener para esto. Vienen en las Volkswagen Amarok, vienen en las Tiguan, vienen en las Crafter, vienen en las Sprinter, vienen en algunos modelos generalmente de este estilo. Y claro, date cuenta que en este caso ustedes llegan al 1.000.000 de kilómetros porque el aceite recomendado para diésel es 15W40 y punto. Ahí no hay que hacer nada y no hay que estar investigando el agua tibia. Entonces es muy claro. Yo hablaba de los 17210, esos también son motores a diésel que ocupan ese mismo aceite. El señor Carrión, Julito tiene una pregunta. Señor Carrión, hágale Sí, nomás. Este, bueno, mi preguntita es, disculpe, usted hace momentos nos habló de que la viscosidad del aceite ahora y con los recorridos de los vehículos, por ejemplo, yo quería tal vez preguntarle si sabía de alguna marca, de algún aceite que ya venga, por ejemplo, usted me habló de que hay marcas que ya vienen para vehículos de alto recorrido, o sea, de recorrido ya avanzado. sí. Tal vez que nos recomiende alguna marca que esté en el mercado porque lo que nosotros hablamos y lo que algunos mecánicos antes del conocimiento, cuando uno visitaba un taller, decía la criolla, cámbiale de 20, 50 a 40 y dejará de consumir. Entonces, si usted nos dice que ya hay aceites especialmente para vehículos de alto recorrido ya, nos podría ayudar tal vez con una marca que esté en el mercado y que esté por Sí. acá al alcance. Mira, me parece que Top 1 tiene una línea de aceite para alto kilometraje, para vehículos de alto kilometraje. Hay otro que también es el que venden en Cuenca, es en Liquimoli, Florida. Julito. Yo le había recomendado Liquimoli al señor Nelson, Eh, porque es más tiempo de uso, más kilometrajes. Entonces, Sí, él, es que eso te digo, hay especificaciones. Después, ahorita no estoy muy claro con esto, pero si quieres yo puedo ponerme a investigar de mis proveedores a ver cuál es el que tiene esto. Yo, por ejemplo, a la moto que tengo le pongo solo Liquid Moly. Le cambié ellos recomendaban una marca de aceite italiana que no me acuerdo cómo era, pero le puse Liquid Moly sin ningún problema, siempre y cuando, como te digo, respetes la viscosidad. 10W40 y ya fue independiente de la marca. Me quedaría de tarea eso, Nelson, para ver exactamente cuál sería un aceite que recomienda para alto kilometraje, porque sí es importante. Como te digo, es la viscosidad inicial del aceite, pero tal vez tenga un poco más de la composición del aceite. La composición del aceite ustedes se pueden dar cuenta incluso en el olor. Cuando abren el aceite, le huelen, hay unos que huelen más rico. Por ejemplo, ese Top 1 tiene más aromatizantes que otros. Y en esta bibliografía, en este link que les comparto, ellos explican para qué es el aromatizante y para qué son los detergentes. Entonces, el aromatizante es bueno para ciertos tipos, pero no es bueno para otros tipos. Entonces, ahí les invito para que empiecen ahí un poco a oler el aceite. Y cuando me ven así en los talleres, este está loco, porque claro, yo un poco más de prueba el aceite y digo que rico. Pero, pero sí es interesante porque, como les digo, no todos los aceites son iguales. Entonces, me quedaría de tarea, voy a ver, como te digo, con mi proveedor de aceites local, mañana le voy a preguntar si es que tiene alguno, porque me parece que Top 1 tiene aceite de alto kilometraje y si no me equivoco, Kendall también tiene aceite de alto kilometraje. Claro, y lo que te dicen es póngale 40, pero el 40 que nosotros aprendimos que es un monogrado que solamente protege en altas temperaturas. Entonces, igual les voy a pasar la presentación para que lo puedan ver y si es que van a los talleres, traten de dar, esto es como mi jefa en Brasil decía, esto es como evangelizar, es dar la nueva buena a la gente. Es difícil porque la mayoría ya son técnicos con avanzada edad que nos ven así a todos nosotros jóvenes y nos dicen, no, pues, o sea, ¿qué vas a ver este más que yo? Entonces, a veces la experiencia ayuda mucho, generalmente en la habilidad con las manos, pero ahorita el texto es lo importante, o sea, investigar y saber de dónde viene la cosa. señor Bayagán, Julito te tiene una pregunta, de ahí el señor Imbaquingo. Señor Bayagán, le Claro, Sí, escuchamos. sí, muy buenas noches, ingeniero. Verá, mi pregunta era, verá, pasa que yo tengo un carro que toda la vida he trabajado con aceite 20W50 ujú. y digamos, se lo puede cambiar a 10, a 1030, ¿tendría alguna afectación? Porque el carro toda la vida y es carro de trabajo, digámoslo así.
Sí, no debería haber una afectación, tienes que verificar cuánto es el kilometraje y yo de ti le empezaría poniendo 15W40 antes de bajarle directamente al 10W30. Con esta baja del 15W40, tú ya vas a ver una mejor soltura en el motor, vas a ver que el carro consume menos gasolina y dependiendo de cómo reaccione con eso, como te digo, le podrías bajar al 10W30. Te recomiendo que si es que trabajó toda la vida, dependiendo del kilometraje que tenga, el siguiente cambio de aceite le pongas 15W40 y vas a ver ya la diferencia. Vas a ver una diferencia, te lo puedo firmar así, porque toda la gente me dice, no es así, pero ya el rato que les pasa le ponen y hay una diferencia. Ponle nomás y como te digo, no hay problema porque el aceite no se va a cizallar. O sea, si es que yo estoy poniendo un buen aceite y el carro tiene un buen sistema de refrigeración, no debería pasar nada. No debería pasar nada. Otra pregunta, ingeniero. ¿Verdad? El Claro. sistema de refrigeración, ¿verdad? Yo siempre he trabajado con un refrigerante el verde, pero yo en Ya. la mayoría de casos siempre he trabajado casi con más puro, nunca he trabajado casi con agua yo. Y de momento yo nunca he tenido ningún problema en eso. Siempre le he puesto líquido refrigerante puro, pero siempre el verde. He Sí, trabajado con él. hay muchos que vienen mezclados, como te decía Sedelco, por ejemplo, ya te viene y te dice solo ponga esto y no va más. Entonces, lo importante es que tú veas en la etiqueta lo que estás poniendo, cuánto porcentaje de etilenglicol tiene. Entonces, ese porcentaje es el que ayuda al motor para, especialmente para evitar los óxidos y para evitar la contaminación. Entonces no habría problema con eso, más bien antes que ver este tema del refrigerante es ver que el termostato y la tapa de la presión estén en buenas condiciones. Gracias, ingeniero. Señor Impaquingo, le escuchamos, señor Impaquingo. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches con todos. Mi pregunta era, digamos, en el caso de que un carro llega a humear, ya, y digamos el cliente quiere una recomendación que hacer hasta, digamos, tener para repararlo o arreglar lo que se debe hacer. Ujú. Y le toca un cambio de aceite, ¿qué se recomendaría? ¿Seguirle manteniendo el mismo de aceite o cómo? Eso es lo que mi duda. Ya, mira, evidentemente si es que el carro esté humeando es porque tiene algún problema. Entonces lo que yo primero haría es medir compresión y medir estaquedad. La estaquedad se mide, hay una máquina que ustedes le sacan una bujía, tienen que sacar solo una, ¿no? Las otras tres tienen que estar puestas en el caso que sea 4 cilindros y mandan presión ahí a la cámara de combustión. Entonces ahí ustedes pueden saber si es que se va por arriba o por abajo. Si es que se va por abajo, la compresión debería estar bajo. Y si es que se va, ustedes pueden escuchar cuando ponen la presión a la cámara de combustión, ustedes pueden escuchar cómo se va. Por lo general, cuando empieza a humear un carro es por sellos de válvulas. Y lo mejor es hacer un reemplazo de los sellos de válvulas y poner el aceite recomendado por el fabricante. En este caso, si es que un carro ya está humeando, hay algunos aditivos que ponen que lo que hace el aditivo es sellar las partes por donde humea, que generalmente, como te digo, es la parte de los sellos de las válvulas. Entonces, evidentemente, cuando un carro ya está humeando, ya es que tiene algún problema. Entonces, tenemos que ver cuál es el problema del vehículo independientemente del aceite. Ahí el aceite no va a poder hacer mucho. Como te digo, siempre es bueno tratar de bajarle la viscosidad del aceite a lo recomendado por el fabricante. Ya, disculpe, no le comprendí muy bien la parte en la que dijo que había que sacar una bujía para comprobar, perdón, ¿qué? Mira, es una prueba de estaquedad, se llama. Esta Ya, prueba de estaquedad, ¿cómo funciona? Es, nosotros vamos a meter presión de aire con el compresor. ya. O sea que en vez de la bujía va sellado igualmente, manda aire. Exacto, ahí tienes el acople que Acople. te permite Ah, meter ya lo aire entendí. y tiene un relojcito. Esta es una prueba de estaquedad, se llama, para saber si es que Ah, sí, utiliza, es lo que tienen como 2 manómetros, creo que tienes. exactamente, ese Ah, mismo. ya, eso, Es. muchas gracias. Entonces ahí tú puedes verificar si es que es por la parte de cabezote o por la parte de abajo, pero como te decía, evidentemente si es que ya hay humo,
ya le tienes que decir al cliente que chucha, que generalmente, por lo general son sellos de válvulas lo que humea el carro. Porque ya cuando humea por abajo es que ya aceleras y humea. Normalmente cuando empiezan a humear es cuando tú pones tercera marcha y sin acelerar vas por una bajada y humea el carro. Entonces ahí por lo general es sellos de válvulas y también ahí hay consumo de aceite. ¿Qué es consumo o pérdida? Que esto, ahí les voy a pasar un manual súper chévere para que lean de esta página web y ahí pueden despejar un poco más las dudas. Ya, disculpe, ingeniero, tengo otra preguntita. En el caso de que, digamos, los maestros, sobre todo donde yo trabajaba, decía que, digamos, cuando se nivelan los rines, o sea, toditos donde los rines vienen cortaditos, toditos se hacen una sola línea, que según eso hace consumo de aceite. Sí, como te decía, en un motor de combustión interna el consumo es normal y los rines siempre van a estar trabajando, girando. Entonces va a haber un momento en que los rines se alineen, se llama. Se ¿Ya? alinean los rines, entonces quedan los tres juntitos ahí y empezaría, o sea, eventualmente debería escapar compresión, pero no escapa compresión por el aceite, porque el aceite crea una capa entre la pared del cilindro y el pistón y los rines crea una capa. Entonces, al crear esta capa, por más que los rines estén alineados, no debería humear tanto. Ah, ya. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Alguien, tal vez alguna otra pregunta, sino para dar por concluido. Señores, hagan cualquier pregunta que tengan antes de que ustedes también tienen clases luego. No, entonces Julito, yo a nombre de todos, sí, a nombre de todos te agradezco bastante, nos has ayudado mucho, nos has despejado muchas dudas que ya en clase las habíamos hablado. Eh, Contigo las corroboraron, sí, algunos temas ya los habíamos topado, los corroboraron contigo, entonces Julito, yo te agradezco, excelente exposición a nombre del instituto. Serás siempre bienvenido a nuestras clases. En algún momento se dé la oportunidad de que puedas viajar a Cariamanga y darnos una charla un poquito más macro, en este caso, para todos los estudiantes, y ya sería para primero, segundo y tercer ciclo de mecánica. Entonces, algún estudiante que alguna palabra de motivación, alguna situación para el compañero Julio Grijalva, eh, hágalo ahora, sí, por favor, sino para proceder a despedirnos del compañero también. Buenas noches, ingeniero. Bueno, primero agradecer por la clase o la charla de hoy y felicitarlo porque de eso se trata, de ya de cambiar la perspectiva de lo que es un mecánico, llevarlo a otro nivel y agradecerle de antemano. Gracias, no, gracias a ustedes de verdad por el tiempo. Para mí es un gusto y como les digo, todo lo que yo he aprendido en esta época, pues la información está abierta. Si lo que necesiten, Jair tiene mi contacto, me pueden encontrar ahí en WhatsApp o por correo. Y lo que yo pueda hacer por ustedes en cuanto al tema de los repuestos y de lo que un poco más me he movido durante todo este tiempo, con mucho gusto, ¿no? Más bien, gracias a ustedes por su tiempo. Vean, viernes y seguimos. Por suerte hay pandemia, no hay como salir como locos. Entonces, eso también es parte de, y no, les agradezco a ustedes por el tiempo y por la atención. Espero de verdad que les sirva de algo. Y como les explico, mi mayor motivación es tratar de que ustedes comprendan de la importancia que tenemos dentro del mercado. O sea, nosotros tenemos que considerarnos muchísimo más de lo que se consideraban nuestros antepasados mecánicos. Y es eso, ¿no? Y es siempre estarnos actualizando. Ahora fíjense, después podemos hacer charlas de inyección electrónica, de osciloscopios, y vamos ahí compartiendo las experiencias. De hecho, sería buenazo si tienen que Jair, que es digamos, el líder de nosotros, que se encargue de hacer ahí un WhatsApp compartido con un grupo para poner todas nuestras historias y aventuras de los talleres,
Eso es bueno también, porque así empezaron los de Facebook, así esos que le seguimos nosotros, que tienen 1.500 mecánicos, empezaron así. Y es importante porque ahí nosotros vamos viendo cuáles son los problemas que se da, con qué carro se da, y etcétera, etcétera. Muchas gracias, Julito. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra situación? Ya, muchas gracias, Julio. Sí, muchas gracias. Te agradecemos bastante, sí, te agradecemos bastante de la charla. Me pareció muy interesante, sí, ese pequeño plus que nos diste de cambiar la mentalidad les llegó a bastante a todos, sí, y esa era la manera, eso es lo que se quería, la verdad. Ese era el Bueno, objetivo, de que puedan entender que cambiarle el 20-50 al 10-30, tener el valor y hacerlo. Entonces, yo creo que muchos de aquí ya se van a animar y lo van a hacer, sí. Entonces, para mí, súper contento, Julio, un abrazo grande, sí, un abrazo muy grande. Esperamos tenerte en una próxima charla o alguna situación extra de que no sea específicamente charla, pero eres bienvenido, sí, para nuestro instituto eres una persona bienvenida. Entonces, Julito, muchas gracias, sí, muchas gracias. no a ustedes, como les digo, gracias por la atención y cualquier cosa, estoy ahí al pendiente y lo que les pueda compartir con muchísimo gusto. Sí, muchachos. Muchas gracias. Entonces, señores, la lista les tomo ya aquí de la grabación. Pueden nomás ir a la siguiente clase. Muchas gracias, Julio. Salgan nomás. Vayan nomás a la siguiente clase, señores. Disculparán. Chao, muchachos, un gusto con Dale, todos. gracias, ingeniero. Igualmente, pase bien. Muchas gracias. Pase bien. Gracias. Gracias. Gracias, ingeniero. Ya, me Gracias, alegro bastante. gracias Sí. a todos. Gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. Ya, ingeniero, nos retiramos nomás. Sí, vayan nomás a su siguiente clase. Disculparán, estamos ya. Yo también tengo clase. Ya, muy amable, ingeniero. Vayan Muchas nomás, vayan gracias. hasta mañana. Hasta El mañana, lunes. pase. Así. Yo mismo para la otra.